Perfecto, chicos. Hola, muy buenas noches. Me presento. Soy ayudante de la materia de neuro en general, ¿sí? Micro y macro. Vamos a ver la segunda parte, la parte que nos quedamos de las médula espinal. Vamos a ver acerca de lo que son las vías ascendentes y las vías descendentes, ¿verdad? ¿Qué sabemos de las vías descendentes y vías ascendentes solo al escucharlas? Lo primero que podemos deducir de todo eso es que las ascendentes van a subir y las descendentes pues van a bajar, ¿no? Eso es lo principal. Es bastante fácil suponer eso allí. Y está bien, ¿ok? Eso es lo principal. ¿Se acuerdan que habíamos visto esta imagen de acá? Sí, con todas las láminas de Rexec. Ya vimos todas las láminas de Rexec y algún curso ya que tuvo con el doctor, histología, incluso en macro, ya vieron todas las láminas de Rexec, ¿verdad? Incluso con el doctor Meiner lo ven en la teoría, ¿verdad? Sí, espero hayan llegado hasta acá. ¿Qué me gusta a mí comenzar explicando para yo, para que ustedes puedan entender vías, chicos? A mí me gusta explicar ciertas placas de tallo. ¿Qué es el tallo? El tallo como tal, sí, vamos a dibujar un encéfalo. Este es el cerebro, ¿verdad? El cerebro está sostenido por un tallo, ¿verdad? Que viene en su primera parte, la más cercana al cerebro, sería el mesencéfalo. La parte media sería el puente Barolio, ¿sí? Que tiene como una pancita el puente de Barolio. Y la primera, o la última, depende de donde lo veas, pertenece a lo que es el bulbo raquídeo o la médula oblongada. ¿Sí? Oblongada. ¿Sí? Entonces, eso es el tallo. Y obviamente debajo de lo que es el bulbo, ¿qué se va a encontrar? Debajo del bulbo se va a encontrar la médula espinal, ¿no? Que se va a continuar la médula espinal por el canal medular que otorga, pues, cada una de las vértebras, ¿sí? Algo sencillo, algo que todo el mundo puede comprender por ahora, ¿sí? Entonces, si yo realizo un corte, ¿sí? Si yo realizo un corte a nivel de bulbo, ¿verdad? Entonces, dibujamos, ¿no? Bulbo sería la porción de acá. Eso sería puente y esto sería mesencéfalo, ¿no? Si hay un corte transversal a nivel de lo que es bulbo, observo algo como esto. Pero Ricardo, yo según sé, hay varios niveles de bulbo y estás en lo correcto. Pero este es un corte de bulbo a nivel de bulbo abierto rostral o un corte de bulbo abierto a nivel de las olivas de tercio medio. ¿Sí? Las olivas. Acá están los complejos olivares. Entonces, por esto esta placa se representa por las olivas, ¿no? Porque estas son las olivas. Entonces, ¿cuáles son todos los elementos acá, Ricardo, y por qué te interesa que yo me aprenda esto? Vamos con el primero, ¿sí? Esto a lo mejor suele ser un poco tedioso, pero solo es para que las recuerden. Esta parte de acá, ¿sí? Esta parte de acá son los pedúnculos cerebelosos inferiores. Los pedúnculos cerebelosos inferiores van a servir para conectar lo que es el bulbo, ¿verdad? El bulbo con lo que es el cerebelo. ¿Sí? Ustedes saben que el cerebelo se encuentra por acá, ¿no? Tenemos aquí el tallo y el cerebelo se encuentra justo por detrás, ¿no? Entonces, acá estaría el corte transversal de lo que es la médula oblongada. Hay un pedúnculo cerebeloso inferior que conecta, por lo tanto, médula oblongada con lo que es cerebelo, ¿no? Luego tenemos acá el corte de puente que tiene pedúnculo cerebeloso superior que conecta también con el cerebelo, ¿no? Y el mesencéfalo que también tiene un pedúnculo, ¿verdad? O al menos una parte del pedúnculo cerebeloso superior que conecta mesencéfalo con cerebelo, ¿sí? Eso es lo principal, ¿ok? Esos en sí, los pedúnculos, para eso es importante. Y Ricardo, a través de estos pedúnculos van a pasar fibras, ¿sí o no? Estás en lo correcto si pensaste eso ahí. Van a pasar varios tipos de fibras, ¿ok? Varios tipos de fibras. Entonces, vamos a ver ahorita sí lo que son los elementos rapiditos. Ahí les paso el link. Yes. Ok, tenemos que estos son los pedúnculos cerebelosos inferiores. Estos que es marcado con verde más claro y verde más oscuro, ¿verdad? Son otros elementos. Tenemos núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares son aquellos que reciben conexiones con el cerebelo. Es decir, el cerebelo tira eferencia, ramos eferentes, hacia estos núcleos de acá. ¿Sí?
Núcleo vestibular medial, núcleo vestibular inferior. ¿Ok? Si lo ven, así se vería la placa normal, pero así se vería si lo marcamos bien. Núcleo vestibular inferior, núcleo vestibular medial. ¿Que sirven para qué? Para la coordinación. ¿Y por qué sirven para la coordinación? Porque el cerebelo tira ramas para acá. ¿Sí? Tira ramas. ¿Ok? Esto acá, esta porción que estoy marcando aquí, va a ser el núcleo del hipogloso, es decir, el 12º par craneal. Este va a ser el origen del 12º par craneal. ¿Ok? Por si les llegan a preguntar, el origen real del 12º par craneal está a nivel de bulbo, específicamente en el núcleo del hipogloso. Obviamente hay muchos más cortes de bulbo, pero este corte de bulbo rostral tiene la mayoría de los elementos que me importa para que sepan vías. ¿Ok? Luego al lado del núcleo del hipogloso tenemos el núcleo dorsal del vago, que obviamente va a dar origen, el origen real, a lo que es el nervio vago, ¿no? Núcleo dorsal del vago da su parte motora, ¿ok? El nervio vago tiene una función motora y parasimpática, según recuerdan en Anato 2, ¿verdad? ¿Sí? Luego este de acá va a ser un tracto, el tracto del solitario, y este acá en grande va a estar el núcleo. ¿Qué va a ser el núcleo del solitario? ¿Sí? El núcleo del solitario y el tracto del solitario básicamente va a estar compuesto por el noveno par craneal. ¿Sí? Luego tenemos el tracto trigémino espinal, que es este que estoy marcando con rojito acá. Tracto trigémino espinal. Es importante que ustedes también lo sepan. Luego, rapidito, ¿no? Este sería el núcleo trigémino espinal. Esto sería el núcleo coclear, que obviamente recibe la rama de la cóclea. La cóclea lo van a aprender mucho tiempo después, pero la cóclea básicamente está en nuestros oídos. Es el que nos permite escuchar si los oídos son altos o bajos nivel. ¿Sí? Si gritamos o si son agudos o si son pocos ruidos y más bajos, ¿no? Nos permite captar las frecuencias de sonido, la cóclea. Y esa cóclea envía eferencias hacia los núcleos cocleares. ¿Ok? Núcleo ambiguo, que es esta porción de acá, ¿sí ven? Núcleo ambiguo, que está compuesto por el noveno, décimo, ¿ok? Y el 11º par craneal. Luego tenemos esta porción de acá. Si ven este surco aquí en forma de una ave se lo describe, este va a ser el surco limitante, derecho o izquierdo. Este huecazo grande va a ser el cuarto ventrículo, ¿sí? Esto de acá va a ser la vía espinocerebelosa posterior. ¿Pero a qué te refieres con eso, Ricardo? Sí, aquí estoy marcando la vía espinocerebelosa posterior porque por aquí va a subir las vías espinocerebelosas. Ah, ok, lo entiendo, Ricardo. Eso quiere decir que las vías van a ascender o descender a través del tallo. Y por lo que veo, me estoy organizando de forma topográfica y la cerebelosa posterior pasa por acá. Qué interesante, ¿no? Luego tenemos la espinocerebelosa anterior, que pasa obviamente más anterior o más ventral de lo que es el bulbo, ¿sí? Que está por acá. ¿Sí? Creo que sí se está grabando la clase. Sí. Luego tenemos la siguiente. Este acá es el sistema anterolateral. ¿Ok? Esta es una pregunta muy buena. El sistema anterolateral, que es esto que estoy marcando, se conforma por el espinotalámico lateral, el anterior y el espinotectal. Recuerden que el espinotectal se encargaba de reflejos espinovisuales, ya los vamos a explicar más adelante, pero ¿qué quiero que entiendan de acá? El sistema anterolateral, ¿ok? También es conocido porque recuerden que el sistema anterolateral contiene estas tres vías, ¿no? Lateral, anterior y espinotectal. Esto se lo conoce porque es un conjunto de fibras que van apretaditas entre sí, se lo conoce como len-menisco, ¿ok? Ya les escribo bien. Len-nisco. ¿Y lemnisco qué, Ricardo? Lemnisco espinal. ¿Ok? Entonces, esta es una pregunta muy tomable. ¿Cómo se conforma el lemnisco espinal? Se conforma por el espinotalámico lateral, el anterior y por el espinotectal. ¿Ok? Esto no les importa demasiado, la verdad. Esas son unas fibras arcuatas que van a ir de lugar en lugar. ¿A qué me refiero? Estas fibras arcuatas acá, ¿sí? Se dan cuenta que unas salen o bajan por el pedúnculo cerebeloso inferior y llegan a lo que es el núcleo de las olivas, que es todo esto, que parece como gusano.
Y las olivas también envían unas fibras arcuatas internas hacia el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Adivinen para qué? Para conectarse con el cerebelo. ¿Sí? Muy bien. Esta porción de acá serían los núcleos olivares inferiores. Ese ahí sería núcleo olivar dorsal, porque se encuentra más dorsal, ¿sí? Esta porción de acá, ¿sí? Sería los núcleos olivares también, pero estos son núcleos olivares accesorios, ¿ok? Accesorios. O también adquieren el nombre de núcleos olivares dorsales, estos que ven acá, ¿sí? Estos núcleos, los importantes, los núcleos olivares inferiores, conforman lo que es un complejo. Es el complejo olivar inferior. ¿Sí? Complejo olivar inferior. Si se dan cuenta que este gusanito, que es el núcleo olivar inferior, está siendo rodeado por algo, ¿no? Entonces, ese algo que lo rodea es lo que ayuda a complementar al núcleo olivar inferior y así formar el complejo olivar inferior. ¿Sí? Estas son las pirámides. Por las pirámides van a pasar vías importantes como la córtico-espinal y la córtico-vulvar. Ya lo van a entender más adelante. Es córtico nuclear y córtico espinal. ¿Ok? Esto de acá es el hemisco medial, la cual se los voy diciendo desde ya, ¿sí? Pregunta de elección como tal. El hemisco medial va a estar conformado también por tres vías, perdón, por dos vías. Va a estar compuesto por la vía de Gol y la vía de Burdach, ¿ok? Que al momento de subir al tallo van a subir apretaditas entre sí y van a formar lo que es un lenisco, ¿verdad? Recuerden que un lenisco es la subida o varias fibras que suben o se dirigen a algún lugar, pero van subiendo de forma muy relacionadas entre sí y muy apretaditas, ¿ok? Eso es un lenisco, lenisco medial, ¿ok? Entonces, básicamente, el lenisco medial está conformado por Gol y Burdach, ¿no? Esto es formación reticular. La formación reticular como tal y los núcleos reticulares tienen como función hacer conscientes el dolor y también se encarga del sueño y la vigilia. ¿Ok? Esto de acá, fascículo longitudinal medial, sirve para lo que es la vía visual. Luego van a entender eso. Esto es el tecto espinal, otra vía que va a subir por acá. ¿Sí? Tecto espinal, tecto a la espina. Quiere decir que es descendente, ¿no? Desciende por acá. Estas acá son fibras simpáticas descendentes. Las fibras simpáticas descendentes son importantes porque esas son las que se van a conectar, adivinen dónde. Se van a conectar con lo que es las pupilas para permitir la midriasis, ¿ok? La midriasis. Recordemos que podemos ejercer un reflejo simpático al momento que o vemos algo que nos sorprende o nos gusta demasiado, por lo tanto, podemos hacer que estas fibras simpáticas descendentes, al conectarse con nuestras pupilas, van a contraer las pupilas, ejerciendo que sea de el proceso de midriasis, ¿no? La midriasis, es decir, las pupilas se dilaten, ¿ok? Puente. Esto es rapidito. Puente, cuarto ventrículo, fibras corticoespinales, corticovulvares o corticopontinas, núcleos pontinos, fibras pontocerebelosas, lenisco medial. Entonces, lenisco medial, ¿con qué estaba conformado? Esto es un corte de puente, por si acaso. Puente caudal o a nivel de la eminencia de Tere. Ya vamos a ver qué es la eminencia de Tere, que es algo preguntadísimo. Esto de acá es el lenisco lateral. Lenisco lateral, ¿sí? Es lo mismo que lenisco espinal, por si acaso, ¿sí? Por si llegan a tener esa duda. Haz tegmental central, que ya van a entender mucho más adelante eso. Fascículo rubroespinal, ¿ok? Fascículo rubroespinal. Quiere decir que va desde arriba hasta la espina, es decir, hasta la médula espinal. Por aquí quiere decir que esto es una vía descendente que pasa por el puente, ¿sí? Estos son cuerpos trapezoides, núcleos olivares superiores, que estos núcleos olivares superiores ayudan a conformar un segundo complejo. Si en el bulbo estaba el complejo olivar inferior, por los núcleos olivares inferiores, acá como están los núcleos olivares superiores, van a conformar un complejo, ¿no? Complejo olivar superior. Estos puntitos que están viendo acá es formación reticular para mediana pontina, que es importante para la transmisión de la vía visual. Van a entender eso muchísimo más adelante, por ahora solo son elementos vagos. Sí, más formación reticular, eso es sistema anterolateral o los tractos espinotalámicos junto al espinotectal, ¿verdad? ¿Qué conformaban al qué? Al henisco espinal o lateral. Luego este es el henisco trigeminal,
que básicamente es por donde van subiendo y bajando las fibras del trigémino. ¿Ok? Por acá. Esto es el tracto espinocerebeloso anterior. Este es el fascículo longitudinal medial, que lo van a tener más adelante, longitudinal dorsal, núcleo abducen. El núcleo abducen, específicamente, van a nacer a nivel del puente, en el núcleo abducen, va a ser el origen real de los nervios abducen, es decir, del sexto par craneal. ¿Sí? El nervio abducen es importantísimo entenderlo, ¿ok? ¿Por qué es importante entender el nervio abducen como tal? Les doy un apartado clínico aquí sí, porque el nervio abducen sí es importante que lo comprendan bastante, ¿ok? La clase va a ser larga, entonces ya, pues, necesito que comprendan esto. Ya les comparto pantalla por acá, ¿sí? Igualmente, si están confundidos, no se preocupen, ¿sí? Es normal. Sino que necesito nombrarles estos elementos, porque aunque no los crean, cuando veamos vías, de verdad, se van a confundir mucho más. Acá está. Vámonos aquí. ¿Ok? El nervio abducen, ¿ok? El nervio abducen, tenemos acá. El nervio abducen, ¿verdad? Que lo hemos marcado, ¿se acuerdan? ¿Dónde estaba? Era este, ¿verdad? Mucho más fino realmente. Era este de acá, ¿no? Núcleo del abducen, ¿ok? Núcleo del sexto par craneal. Por aquí se va a originar, adivinen qué. Se va a originar una fibra. ¿Sí ven estas fibras que están con moraditos? Estas son las fibras de lo que es el sexto par craneal. Es decir, por aquí se va a originar el sexto par craneal. ¿Sí? Y sale de esta forma, tal cual. Tal como lo están viendo ahí. Pero el sexto par craneal, ¿para qué va a ser importante, chicos? Para los que vieron en primer semestre, tal vez con el doctor León, lo comprenden mucho mejor, ¿no? ¿Se acuerdan que a nivel de primer semestre dijimos sobre que había unos músculos rectos que permitían el movimiento oculares, ¿verdad? Recto superior, recto medial, perdón, cualquier cosa hablé, recto lateral y recto medial. Y obviamente este va a ser el recto inferior. Les voy a dar un mega pro tip. El recto lateral va a estar inervado por el nervio abducen, es decir, por el sexto par craneal. Es decir, estas fibras vienen así, ¿no? A inervarlo. Y el resto, tanto el recto superior, inferior y medial, van a estar inervados por el nervio oculomotor. ¿Ok? Entonces, hagan de cuenta, si el núcleo del abducen, el nervio abducen, inerva el recto lateral, se encarga de aducir el ojo, ¿verdad? Abducir. Quiere decir que lo dirige hacia acá. Vamos a dibujar cómo sería eso ahí. Básicamente dirigiría el ojo mirando hacia allá y por el fascículo longitudinal medial, eso es lo que nos permite que el otro ojo también se mueva al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, el abducen mueve o excita al músculo recto lateral para que el ojo se mueva hacia acá, hacia los laterales. Básicamente abduce el ojo. El nervio abduce el ojo. ¿Sí? Y el de acá, Ricardo, ¿por qué? Técnicamente se está moviendo el recto medial, Ricardo. Entonces, ¿por qué se está moviendo ese ojo mirando hacia allá? Porque gracias al fascículo longitudinal medial permite que el nervio abducen se conecte con el fascículo longitudinal medial, se conecte con el recto lateral y el fascículo longitudinal medial va a enviar unas fibras, adivinen hacia dónde, hacia el núcleo del locomotor, va a excitar al núcleo del locomotor y por lo tanto va a excitar también al músculo recto medial, este acá. Por lo tanto, eso es lo que permite la mirada conjugada, ¿sí? Permite la mirada conjugada que si abducimos el ojo hacia acá, gracias a que el abducen envía las señales al fascículo longitudinal medial y el fascículo longitudinal medial excita a lo que es el núcleo del óculo motor, ese va a enviar una fibra nerviosa que va a excitar al recto medial, ¿verdad? Permitiendo que se mueva hacia esta dirección. ¿Y esto cómo se le llama? Mirada conjugada. ¿Sí? A pesar que no estamos en clínica, es importante que recuerden esto porque esto es súper, súper, súper tomable. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente parte. Sí, con todos los elementos realmente, ¿no?
Rapidito, entonces ahorita sí. Ya aquí no hay cosas importantes como tal. ¿Ok? Núcleo abducen, que es este de acá. Tenemos acá el núcleo del facial. El núcleo facial para las parálisis faciales son importantes, ya que van a inervar los músculos faciales. Me encantaría explicarles, pero que si no, la clase duraría 2 millones de horas. ¿Sí? Este sería el fascículo del facial. Quiere decir que, por lo que entiendo, el facial tiró las fibras por acá y al parecer está haciendo esta trayectoria acá. Estas son la rodilla del facial o género del facial. ¿Eso qué quiere decir? Que el facial tiene una fibra que, si se dan cuenta, hace esta trayectoria, tiene una rodilla del facial. ¿Y a quién está rodeando? El fascículo del facial. Está rodeando al sexto par craneal, ¿verdad? Miren, y el nervio abducen, miren, el nervio abducen también tiene una fibra que es un fascículo del abducen. Acá también lo ven. Gracias a que el nervio facial rodea el sexto par craneal, es lo que nosotros denominamos como colículo facial o eminencia de Tere. Dominamos eminencia de Tere cuando el núcleo del facial rodea a través del fascículo facial al sexto par craneal, al núcleo del sexto par craneal. Eso lo denominamos como eminencia de Tere. ¿Ok? Fascículo tectoespinal, elementos extra, pedúnculo cerebeloso inferior, pedúnculo cerebeloso superior y pedúnculo cerebeloso medio. ¿Ok? Núcleo del fastigio, que vemos el núcleo globoso y lo que es el núcleo globoso y emboliforme, que juntos se denominan núcleo interpuesto. Sé que muchas cosas, estas cosas no las están comprendiendo, pero son elementos importantes. Luego me lo van a agradecer. Ya van a ver. Una Este es pregunta. el... Dime. ¿Me podría repetir cómo se forma la eminencia de Tere? Sí, mira. La evidencia de Tere se conforma porque el núcleo del facial tiene un fascículo facial rodeando con su rodilla, esto sería la rodilla o género del facial, rodea al núcleo del sexto par craneal. Eso es lo que denominamos como colículo facial o eminencia de Tere. ¿Ok? Ya, ¿Sí? gracias. Ok. A lo mejor les va a parecer que estoy hablando y leyendo diapositivas, pero ya van a ver. Este es el núcleo del dentado, ¿ok? No confundirse con el complejo olivar inferior, que se parece full, ¿no? Este es núcleo dentado y yo lo identifico porque está en cerebelo. ¿Sí? Más adelante lo entenderán. Este es un corte de mesencéfalo a nivel de colículos superiores. ¿Sí? Tenemos acá colículos superiores, tracto mesencefálico trigeminal, núcleo mesencefálico trigeminal, acueducto de Silvio, por aquí va a bajar lo que es el recorrido del líquido cefalorraquídeo, que es algo que ya vimos en la clase, sustancia gris o pericuadectal, ¿sí? Este es el brazo del colículo superior, este es el núcleo geniculado medial, este es el henisco espinal, este es el hemisco medial, estos son los fascículos longitudinales dorsales, formación reticular, que ya saben para qué funciona, fascículo longitudinal medial, núcleo de Edinger-Westphal, que es básicamente un núcleo del tercer par craneal, pero que tiene una función parasimpática. Y este es el núcleo locomotor, que tiene una función de ¿qué? De mover los rectos, es decir, es motora. Los rectos del ojo, ¿no? Fibras cerebrotalámicas, núcleo rojo, importantísimo. El núcleo rojo va a tirar unas fibras para dar tono muscular a nuestros músculos. Además que va a nacer a partir de una parte magnocelular, la vía rubroespinal, que ya van a ver cómo es. Eso no es importante. Fascículo rubroespinal, por aquí nace, por aquí baja el fascículo rubroespinal. Haz tegmental central, área tegmental ventral, ¿sí? Atento con esto. Este es el área tegmental ventral o donde están los núcleos interpedunculares. En este área tegmental ventral están los núcleos interpedunculares. Porque esto es un pedúnculo cerebral. Entre pedúnculo cerebral está los núcleos interpedunculares en la área tegmental ventral, ¿sí? Y el pedúnculo cerebral se divide en varias fibras, ¿no? Que van a descender. Las fibras temporoccipitopontinas, las tracto corticoespinal, el tracto corticobulbar y las fibras frontopontinas. ¿Ok? Acá tenemos algo que se denomina sustancia negra, que se divide en pars compacta y pars reticular. La pars reticular es la que va a dar origen a la dopamina. Si hay una lesión en la pars reticular, quiere decir que va a haber una inhibición o poca segregación de lo que es la dopamina, ¿verdad? Por lo tanto, puede causar Parkinson. ¿Sí? Un montón de cosas de loquito hablando, ¿ok? Pero ojo, si fueron inteligentes y le tomaron fotos,
van a entender ahorita sí muchísimo mejor lo que son las vías ascendentes, ¿ok? Algunos de ustedes ya lo vieron, me imagino, ¿no? Sí, algunos de ustedes ya han de haber visto con el doctor Nieto lo que son las vías como tal. ¿A qué curso le digo? No estoy seguro. Creo que fue al B, ¿verdad? No, al B no fue. Fue al E. Tampoco al E. Al G, no. No estoy seguro a qué curso le dio. ¿A qué curso le dio el doctor Nieto esto, las vías, chicos? Al F, tal vez. Sí, al F. ¿Ok? Y ustedes se van a dar cuenta aquí de algo muy especial. Que las vías dependen según la literatura. ¿Ok? Yo les voy a dar las dos. Les voy a dar la Fifi y les voy a dar según el Carpenter. El Carpenter es el libro principal en el que se basa el doctor Maynard para las vías, ¿ok? El doctor Nieto casi no toma las vías así de trayectoria, cuál es el núcleo tal, 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 ¿ok? No toma la trayectoria. Más bien, él simplemente toma la función. En cambio, lo que respecta a macroteoría, te van a tomar hasta el último giro. Así que ojo con las vías ascendentes y esto, ¿ok? Vamos con la primera. Esta es la organización según Carpenter. Tenemos vías ascendentes, grácil, espinocerebelosa dorsal, espinocerebelosa ventral, espinotalámico anterior, espinotalámico lateral, que si se dan cuenta pertenecen a un cierto sistema, ¿no? Grácil o Gold y Burdach pertenecen a la vía de la propiocepción consciente. ¿Se acuerda que dijimos el BTP, verdad? Vibración, propiocepción, peso, discriminación en dos puntos y tacto fino, ¿verdad? O protopático. ¿Sí? Luego tenemos espinoceluloso dorsal y espinoceluloso ventral, que es la vía de la propiocepción inconsciente. Ya vamos a explicar la propiocepción inconsciente, pero la propiocepción inconsciente sí la explicamos un poco, ¿no? Dijimos que la propiocepción inconsciente era la que nos permitía que sin darnos cuenta estemos realizando una actividad, ¿verdad? Como por ejemplo caminar. Espinotalámico anterior, espinotalámico lateral, pertenece al sistema anterolateral, ¿sí? Y obviamente aquí le tendremos que agregar a la vía espinotectal, ¿sí? Las vías descendentes tenemos a la rubro espinal y retículo espinal que pertenecen a las vías extrapiramidales. Tecto espinal, vestíbulo espinal, vías del reflejo. Córtico espinal más córtico espinal lateral pertenecen a las vías piramidales. ¿Ok? Entonces, este es Golly-Burdach, todo su recorrido como tal. ¿Sí? Le pueden tomar captura si quieren. Entonces, vamos a comenzar con su recorrido. ¿Sí? Gold y Burdach. Gold y Burdach, como tal, ¿sí? Comienza su origen, o su primera neurona comienza en los corpúsculos de Meissner, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos para qué servía el corpúsculo de Meissner, verdad? Corpúsculos de Meissner, ¿se acuerdan de la anterior clase? ¿Alguno de ustedes lo podría responder, tal vez? ¿Se acuerdan para qué servía? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Ok, no se preocupen. Nos vamos al cuadro, ¿ok? Nos vamos al cuadro. Y tienen aquí, ¿no? Meissner se encargaba de captar el estímulo de formación de tejido y captaba lo que es el tacto. Sí, captaba lo que es el tacto. Es decir, que Golly Burdach va a dar sensibilidad a partir del tacto y todas las funciones de BTP que ya hemos mencionado a través de esta vía se van a hacer conscientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos acá? Del corpúsculo de Meissner que van a hacer, se va a dirigir por el ganglio de la raíz dorsal, ¿ok? Y miren, se dirige al ganglio de la raíz dorsal y ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos dos partes, ¿ok? Esta es una médula, un segmento medular lumbar, en donde se acuerdan que yo les mencioné que Gold nace a partir de T6 para abajo, ¿verdad? Mientras Burdach nace de T6 para arriba, ¿verdad? Es decir, de T6 para arriba. Entonces, haciendo la cuenta que esto es una lumbar que está debajo de T6, ¿verdad? El segmento lumbar T6, el segmento T6 médula espinal. Entonces, aquí solo va a estar conformado o va a estar ocupado el cordón posterior, va a estar simplemente ocupado por el fascículo de Gold. ¿Ok? Y de T6 para arriba va a estar aquí Burdach y aquí va a estar Gold. Gold y Burdach. ¿Ok? Porque va a ser de T6 para arriba. Por eso he hecho esta imagen de acá.
Entonces, ¿qué tienen que decir? Gold y Burdach nacen a partir de un corpúsculo de Meissner, tienen su primera sinapsis en esta porción de acá que parece un delfín, que es el ganglio de la raíz dorsal, que está conformada por células pseudodipolares o neuronas pseudodipolares, avanzan por la raíz dorsal y directamente hacen sinapsis o se dirigen hacia el cordón posterior de la médula espinal. Gold se dirige hacia el cordón posterior de todos los segmentos medulares que están debajo de T6 y Burdach hace sinapsis en el cordón posterior en todos los segmentos medulares que están arriba de T6, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Estas vías van a comenzar a subir, ¿verdad? Mi gordo. Entonces, estas vías van a comenzar a subir. Suben de esta forma, miren cómo sube Gold, y Burdach también va a comenzar a subir, ¿no? Entonces, esto es un corte de lo que respecta a médula oblongada, ¿ok? Bulbo raquídeo. Y aquí tenemos unos núcleos marcados, para que no se compliquen, ¿sí? Gold y Burdach, pues van a hacer sinapsis, ¿ok? Estas raíces que ustedes ven que suben, van a hacer sinapsis. Burdach va a hacer sinapsis en el núcleo de Burdach y Gold va a hacer sinapsis en el núcleo de Gold, ¿ok? Tenemos una segunda neurona, por lo tanto, ¿ok? Luego, este de acá van a comenzar a subir y siguen subiendo por el bulbo. Este es un corte de bulbo a nivel de olivas, siendo que es bulbo cerrado a nivel de olivas. Estos son los complejos olivares, ¿verdad? Y tenemos aquí el núcleo de Gold y Burdach, así mismo, ¿verdad? Hacen sinapsis, la vía de Gold hace sinapsis con el núcleo de Gold y la vía de Burdach hace sinapsis con la vía de Burdach, ¿verdad? Y aquí sucede algo importante. Si ven estas líneas acá, no se notan demasiado, pero si ven acá como unas líneas que se están dirigiendo hacia acá. Esas son fibras arcuatas. Entonces, Gold y Burdach, al momento de hacer sinapsis, su tercer sinapsis sería, vaya, ¿qué es lo que sucede? Hacen un giro en J a través de las fibras arcuatas, que este giro en J es de 90 grados, y van a formar lo que es el enisco medio. ¿Ok? Entonces, el enisco medio, si les llegan a preguntar, va a estar formado por qué cosa? Va a estar formado por la vía de Gold y Burdach, ¿no? Y luego comienzan, que forma el hemisco espinal, el hemisco medio, perdón, comienzan a subir. Si ven, suben. Pero aquí ha sucedido dos cosas, ¿no? Las vías de Gold y Burdach han decusado a través de las fibras arcuatas en un giro en J que tiene 90 grados, han decusado hacia el otro lado, en este caso el otro lado contralateral de lo que es la médula oblongada, y al formar lo que es el henisco medio, pues suben. Miren, suben. La vía ya se ha vuelto contralateral, si se dan cuenta, ¿no? Aquí ha subido de forma exilateral y acá ha tenido su decusación y ahora está subiendo de forma contralateral. Entonces, asciende de forma contralateral y llegamos al fin a este corte, ¿verdad? Que este ya lo vimos. Este es el corte de bulbo rostral. Entonces, sigue subiendo por bulbo, miren, miren cómo van llegando las vías. Y llega a las vías y forman el enisco medio, ¿ok? Siguen formando el enisco medio a partir de todo el tallo hacia arriba. Entonces, el enisco medio sale de nuevo Gold y Burdach, siguen ascendiendo, ahora estamos a nivel de puente, siguen formando el enisco medio, si ven, avanzaría por acá, avanza de nuevo, este es el corte de mesencéfalo, y en el mesencéfalo siguen formando el enisco medial y siguen subiendo. Ahora llegan al tálamo. El tálamo es más bien un sitio en donde se encarga de controlar dónde va cada una de las funciones del cerebro. ¿Sí? Se encarga de organizar qué función o qué señal se envía a cada región o parte del cerebro. ¿Sí? Capta información y la ordena para enviarla a una parte específica del cerebro. Como estas vías son de sensibilidad, van a dirigirse al núcleo ventroposterolateral del tálamo, ¿verdad? Por lo tanto, el núcleo ventroposterolateral del tálamo se encarga de qué cosas? Se encarga de captar el dolor, la temperatura, ¿verdad? De lo que es el cuerpo. Mientras el núcleo ventroposteromedial se encarga de captar lo que es la temperatura, dolor y también el gusto, pero de la cara simplemente. Pero entonces, Gold es para las piernas, Burdach es para los brazos, ¿no? Por lo tanto, va a ser sinapsis en el núcleo ventroposterolateral de lo que es el tálamo, ¿sí? Ya llevamos varias sinapsis en varios núcleos, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, esto sube, si se dan cuenta, sube
Aquí no se decusa, simplemente es por el dibujo. Sube de forma exilateral y al subir de forma exilateral, ¿se acuerdan que les dije que el tálamo envía las señales a donde respecta? Si esto es sensible, adivina qué giro los va a mandar. Sube y hace sinapsis o se dirige hacia lo que es el giro post-central. ¿Sí? O área 312 de Brockman. ¿Sí? Perfecto, ¿no? Entonces, vamos a partir de acá. Vamos a compartir pantalla de acá. Y vamos a hablar acerca de lo que es la función de Goldie-Burdach. Déjenles compartir pantallas. Y ahí vamos con los espinotalámicos. Chicos, si no van comprendiendo nada por ahorita, me avisan, ¿sí? Igualmente esto es un recorrido que como que se aprenden un poco de memoria. Entonces, Entonces, les voy a compartir pantalla por el iPad. Me avisan si logran ver. Entonces, tenemos acá, vamos a dibujar acá, ¿para qué nos va a servir Golly Burdach? ¿Ok? Ustedes saben que tenemos aquí lo que es el giro post-central, ¿verdad? De lado y lado, obviamente, ¿ok? Por lo tanto, ustedes saben que la vía decusó a nivel de lo que es bulbo, ¿verdad? Decusó y luego baja por lo que es la médula espinal, ¿no? La vía está decusada, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, la vía de Gold, que en este caso este es lado derecho y este es lado izquierdo, la vía de Gold que llega al lado derecho o al hemisferio derecho, ¿sí? Y sube, ¿verdad? De forma contralateral, esta va a llegar o va a salir, mejor dicho, de lo que es la pierna contralateral, ¿verdad? Sale de la pierna, llega a lo que es el corpúsculo de Meissner, sube, ¿verdad? Por la médula espinal a nivel del bulbo, se decusa y sube, ¿verdad? Acá tenemos la otra vía de Gold, que ustedes saben que comienza en la pierna contralateral, en este caso la pierna derecha, ¿sí? Es ascendente, comienza, es decir, por el corpúsculo de Meissner, comienza por el ganglio de la raíz dorsal, hace sinapsis directamente en la médula espinal, sigue subiendo, llega a lo que es la médula oblongada, se decusa, ¿verdad? Y llega al hemisferio contralateral, ¿sí? Entonces, Ricardo, la pierna derecha envía la vía de Gold hacia el hemisferio izquierdo y la pierna izquierda envía lo que es la vía de Gold hacia el hemisferio derecho, ¿verdad? Todo es contralateral. Entonces, chicos, si llegamos a tener, recuerden que esta vía es Gold, ¿verdad? Porque van las piernas. Si llegamos a tener una lesión a nivel de esta vía, ¿verdad? ¿Qué pierna estaría? ¿Qué pierna perdería? Lo que es la vibración, no podrían sentir la vibración, ¿verdad? Por ejemplo, si ahorita mismo ustedes cogen su teléfono y lo ponen en vibración sobre su pierna izquierda, pues obviamente ustedes sienten la vibración gracias a la vía de Gold, ¿verdad? Luego tenemos lo siguiente, que es el tacto discriminativo. Si tú te colocas dos monedas, ¿verdad? Colocas dos monedas muy cercanas entre sí, tú vas a poder diferenciar una de la otra, ¿verdad? Ya porque una tiene mayor circunferencia, una es más grande, etcétera, ¿no? Y luego tenemos la siguiente, que es básicamente la segunda P, que es el peso, ¿verdad? Vas a detectar cuál es más pesada. La moneda de $1 va a pesar más que una de 10 centavos, obviamente, ¿no? Y luego que tenemos la sensibilidad en las piernas, como tal, ¿no? Gold. ¿Sí? BTPP, ¿no? BTPP, esa es la mnemotecnia como tal. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una lesión en este lado, chicos, obviamente, si se dan cuenta, si tengo una lesión en el lado derecho de la vía de Gold, obviamente no voy a perder la sensibilidad o el tacto fino del peso, la discriminación en dos puntos, ¿no? No lo voy a perder si se daña la vía de Golden Burdas que va al lado derecho. No la voy a perder en el lado derecho, sino en el lado contralateral. Es decir, esta pierna va a estar jodida, ¿no? Va a perder vibración, peso, tacto fino, ¿sí? Eso es lo que va a perder, ¿sí? Y por ejemplo, podemos decir entonces que la lesión, ¿verdad? La lesión que llegó a ese lugar de allí, la lesión se transmite de forma ipsilateral o contralateral. Se transmite de forma contralateral, ¿verdad? Porque se transmite hacia la pierna contraria. ¿Sí? Asimismo, si hay una lesión acá, la lesión, o más bien la información de gol, se transmite hacia forma contralateral. ¿Sí?
Ya saben, vete Pepe, ¿sí? Vete Pepe. Vibración, tacto fino, peso y discriminación en 2 puntos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a esto, chicos? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? Ok. Si llegamos a tener una lesión aquí, ¿verdad? ¿Sería una lesión ipsilateral o contralateral? Sería una lesión ipsilateral, ¿verdad? Porque si se daña acá, se está dañando la vía de Gold del lado derecho porque aún no ha decusado, ojo, aún no ha decusado. Entonces sigue siendo el lado derecho. Si se daña esta parte de acá que aún no ha decusado, entonces la lesión se presenta de forma ipsilateral, es decir, del mismo lado, porque gracias a Dios no ha decusado. Pero si decusa y la lesión es acá, la lesión se presenta de forma contralateral, porque a pesar que se dañó la fibra de Gold que va hacia el lado izquierdo, pues la lesión se ve reflejada en la pierna contralateral, es decir, al contrario. ¿Sí? Espero haberme hecho entender, tal vez. Lo mismo sucede con los brazos, ¿no? Que tenemos los brazos, y ustedes saben que es el mismo recorrido, ¿no? Va a llegar un punto en que eso se decusa. Que se decusa a nivel de dónde, esto es importantísimo, a nivel de la médula oblongada. Y va a llegar a hemisferios diferentes. Giro postcentral y giro postcentral. Si la lesión es acá, Burdach se encarga de lo mismo, ¿no? El BTP, vibración, propiocepción, tacto fino, sensación de peso, ¿ok? Pero si se daña esta parte de acá de la vía de Burdach, en este caso, la lesión se presentaría de forma contralateral, ¿verdad? Es decir, en el brazo, en este caso izquierdo, y esto es derecho, se presentaría en el lado izquierdo, a pesar que la lesión se haya presentado en el lado de la misma vía que le pertenece al brazo izquierdo, pero ahora se presenta de forma contralateral, porque ya ha decusado la vía. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso, chicos. Igualmente, cuando vean síndromes medulares posteriores, van a entender muchísimo mejor esto de acá. ¿Sí? Entonces, esa es la función como tal. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos la vía espinotalámico anterior, que es esta de acá. Tal como dice aquí, se encarga de lo que es el tacto protopático y presión táctil, ¿verdad? Tacto protopático, sí, es básicamente tacto burdo, es decir, tacto grueso. No es el que nos permite discriminar. En cambio, lo que es el tacto discriminativo es el que se denomina también tacto epicrítico, ¿ok? Entonces ese es realizado por Gold y Burdach. En cambio, el tacto protopático es realizado por ¿quién? Es realizado por la vía espinotalámica anterior, tacto protopático o tacto burdo, el cual es un tacto que no nos permite identificar cosas en específico, ya sea una moneda, ya sea un sacapunta que tengamos en nuestra mano, ¿ok? Sino que el tacto protopático más bien nos permite saber que estamos tocando algo liso, ¿verdad? Algo liso, ¿sí? En gran extensión. Pero si tenemos que identificar algo diminuto, no nos serviría. Y la presión táctil, obviamente, si ejercemos cierta presión, nos va a permitir que sentir. Tenemos que, todo está en la vía, ¿no? Entonces comienza de dónde? Corpúsculos de Pacini y comienza por corpúsculos de Meissner, ¿no? Corpúsculos de Pacini es para la presión, corpúsculos de Meissner es para el tacto, ¿verdad? Entonces, hace su tinaxis en el ganglio de la raíz dorsal, avanza por la raíz dorsal y ¿saben qué? Penetra el tracto de Lissauer. ¿Y el tracto de Lissauer qué es lo que nos permite? El tracto de Lissauer, para hacérselo aún más fácil a ustedes, el tracto de Lissauer es como un ladrón. Se roba una de las fibras del tracto espinotalámico anterior, se roba una fibra y esa fibra ahí, en lugar de enviarlo por su camino común, que es realmente a la sustancia gris, lo que hace es que esa fibra ahí le envía 2 segmentos medulares hacia arriba, es decir, primero hacia una médula, hacia un segmento medular y luego hacia otro segmento medular, y luego se roba otra fibra para enviar esa fibra hacia un segmento medular hacia abajo y hacia otro segmento medular hacia abajo. ¿Ok? Eso quiere decir que la vía espinotalámico anterior se hace consciente en cuanto al tacto protopático, ¿sí? Y a lo que es el tacto, ¿sí? Tacto protopático, ¿sí?
Se hace consciente dos segmentos hacia arriba y dos segmentos hacia abajo. ¿Ok? Y esto es importante porque estas médulas espinales, pues, ¿verdad? Van a dar lo que son nervios raquídeos. Por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, el tracto de Golgi-Burdach que ha subido y se ha hecho consciente en dos segmentos hacia arriba y dos segmentos hacia abajo, si este segmento de acá, ¿verdad? Justo a ese mismo segmento le llega la vía espinotalámica y se le daña, supongamos que se corta la vía espinotalámica, este segmento medular va o no mantener aún la sensibilidad, lo que es el tacto protopático o tacto burdo, lo va a seguir manteniendo, gracias a que el fascículo Lissauer ha robado pues una fibra y le enviaba hasta este segmento medular para hacerlo consciente, ¿sí? Entonces para eso sirve el tracto de Lissauer, ¿no? Como para darte la mano por si la fibra de tu segmento medular la caga y se corta, ¿sí? Entonces, datos importantes acá. Entra por el fascículo Lissauer, sube dos segmentos hacia arriba medulares y dos segmentos medulares hacia abajo. Ahora, la vía espinotalámica entra por el asta anterior y hace sinaxis en el núcleo número 1, núcleo número 4 y núcleo número 5 en las láminas de Rexen. ¿Ok? Luego se dirige, miren, hacia la comisura gris anterior, se decusa la vía y entonces se vuelve contralateral. Ahora se dirige hacia lo que es el cordón anterior y aquí deja sus fibras. Deja sus fibras o las haces conscientes en el cordón anterior para que el cordón anterior, que es esta sección que estoy formando acá, forma acá lo que es la vía espinotalámico anterior. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Sube inmediatamente de forma exilateral. Se dan cuenta que de primeras la vía espinotalámico anterior se decusa, de a primeras, literalmente. Entonces llega y va a llegar por acá, al menisco espinal. Pero ¿cómo es eso que va a llegar al menisco espinal, Ricardo? Realmente no es que llega, sino que ayuda a formar el menisco espinal. Recuerden que el menisco espinal está formado por espinotalámico anterior, espinotalámico lateral y espinotectal, ¿verdad? Entonces llega a nivel de un corte de bulbo, esto es un corte de bulbo, es un bulbo cerrado, ¿sí? Llega a este nivel, que es una sensitiva baja específicamente, llega a este nivel y da unas fibras al espinotalámico anterior para ayudar a formar el menisco espinal. Eso quiere decir que al lado del espinotalámico anterior va a pasar fibras del espinotalámico lateral y el espinotectal. Pero ahorita estamos en espinotalámico anterior. Sube al bulbo, ¿ok? Sube por el bulbo y ayuda a formar el menisco espinal. Una vez sube, sigue subiendo, llegamos al puente y otorga fibras para formar el menisco espinal a nivel del puente, ¿ok? Sigue subiendo a nivel de mesencéfalo y ayuda a formar también el menisco espinal a nivel de mesencéfalo, ¿ok? Sigue subiendo de forma ipsilateral, asciende, sigue ascendiendo y adivina a dónde va a ser sinaxis. Va a ser sinaxis en el núcleo ventroposterolateral del tálamo. ¿Sí? ¿Cuál era la función principal de esta? ¿Se acuerdan? Dolor, temperatura y sensibilidad del cuerpo en general, ¿verdad? Entonces tiene sentido que la vía espinotalámico anterior, que se encarga del tacto protopático principalmente, haga sinaxis ahí. ¿Sí? Luego asciende y hace sinaxis, adivinen dónde. No es que hace sinaxis como tal, sino que más bien es una vía de paso. Pasa por el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Sí? Brazo posterior de la cápsula interna. A la doctora Regato le gusta que hagas este detalle de acá. Pasa por el brazo posterior de la cápsula interna, justo en la región más posterior. ¿Sí? Es un detalle importantísimo para la doctora Ibeck. Luego sigue subiendo de forma ipsilateral y va a pasar los siguientes elementos. La cápsula interna, que dijimos el brazo posterior, la región más posterior, y pasa por la corona radiada, ¿sí? Y pasa por el centro semioval o centro semioval de Flesching. Que se los dejo de tarea que investiguen cómo se escribe. ¿Sí? Sube ahora y se hace consciente en un giro sensitivo. Adivinen qué giro sensitivo sería. La área somatosensitiva primaria, somatoestésica primaria o área 3, 1 y 2 de Brodmann. ¿Ok? Ricardo, ¿qué movidas es esto del centro semioval y qué movidas es eso de la corona radiada? ¿Ok? Rapidito por si no vieron en la primera clase. ¿Ok? Rapidito. Esto, tengo los diapositivos acá. Esperen. Mm, mm. Esto es un corte de Charcot. ¿Ok? Esto es un corte de Charcot.
Si se dan cuenta, toda esta porción perdón, toda esta porción de acá, que está hecha de sustancia blanca, miren, obviamente el cuerpo calloso está hecho de sustancia blanca, pero no forma parte de la corona radiada. ¿Sí? Todo esto de acá, un corte de Charcot, un corte coronal, es básicamente la corona radiada. Entonces es por ahí que pasa la vía de Gaulier-Burdach. ¿Y qué es el centro semioval de Fletching, Ricardo? Básicamente, se dan cuenta, por ejemplo, esto, acá, ¿verdad? Aquí tenemos una circunvolución. ¿Sí? Esto es una circunvolución como tal. La vamos a seleccionar. Y si se dan cuenta que esta circunvolución tiene su propia sustancia blanca que sigue la misma forma, es como que podemos decir que esa sustancia blanca pertenece sí o sí a esta circunvolución de acá, ¿verdad? Esa sustancia blanca que podemos decir que pertenece sí o sí a esta circunvolución es lo que nosotros conocemos como lo que les mencionaba acá, ¿no? Esta porción de acá, es lo que les mencionaba acá, como centro semioval. Esto sería el centro semioval o centro semioval de Fletching, ¿sí? En cada uno de los lóbulos o giros donde vaya, ¿sí? Esta porción de aquí. Entonces, perfecto. Habiendo aclarado esa parte de allí, podemos ir con lo que son las vías. Y el área somatosensitiva primaria, donde se hace consciente el tacto protopático o burdo, ¿no? ¿Sí? Entonces, habiendo entendido esa parte ahí, podemos entender ahora la función, ¿no? Tacto protopático y presión táctil. Entonces, ¿se decusa o no se decusa esto, chicos? ¿Ustedes qué dirían? Pues sí, ¿no? Sí se decusa. Se decusa a nivel de la médula espinal. ¿Sí? Ya saben ahorita así todo el recorrido. ¿Ok? Entonces, si llega a haber una lesión, ¿verdad? Si llega a haber una lesión, por ejemplo acá, obviamente estamos perdiendo lo que es el tacto protopático, vamos a ver una línea, hay una lesión acá. Obviamente, la pérdida del tacto protopático, la pérdida del tacto como tal, se va a ver reflejado en el lado contralateral, es decir, en el hemicuerpo contralateral. Si esto es derecha, va a perder la sensibilidad y el tacto protopático y el tacto, lo que es el hemicuerpo izquierdo. ¿Sí? Esa es la lógica de las vías, ver dónde decusan como tal. ¿Sí? Ahora, esta acá es la vía espinotalámico lateral. La vía espinotalámico lateral tiene como principal función lo que es la termoalgesia. Termo hace referencia a que capta o hace consciente la temperatura y algesia hace consciente lo que es el dolor, ¿no? Todo esto es bla, 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 por donde todos los segmentos en donde va a pasar la vía, ¿no? Entonces yo tengo este dibujo acá, ¿sí? Si es dolor y temperatura, ¿con qué receptores periféricos cree que se va a relacionar? Obviamente con nociceptores, ¿verdad? Y quimiorreceptores, que los cuales van a encargarse de captar lo que es el dolor y los nociceptores van a encargarse de modular ligeramente ese dolor, ¿verdad? Que es esta parte de acá. Incluso las terminaciones libres son consideradas quimiorreceptores porque ayudan a captar el dolor, ¿ok? Este es un corpúsculo, ¿ok? Corpúsculo de Krauss, sí, corpúsculo de Krauss, que básicamente va a encargarse de captar qué cosa, el frío, ¿no? Y este es Ruffini, que se encarga de captar lo que es el calor, ¿no? Pero no solo el calor, recuerden que en las últimas literaturas, como en la FIFI, se ha comprobado que se encarga de detectar el estiramiento de la piel. Entonces, ojo, ¿sí? Pero ahorita nos va a interesar lo que es su función de detectar el calor, hacer consciente del calor. Detecta el calor, llega aquí al dolor, llega aquí el frío. ¿Y qué es lo que sucede? La vía hace sinapsis en el ganglio de la raíz dorsal, que es esto que parece el fin. Ahora avanza y adivinen qué va a pasar. Va a adentrarse o va a atravesar el tracto de Lissauer. Atraviesa el tracto de Lissauer y atraviesa lo que es el asta posterior en este caso, ¿verdad? Asta posterior. ¿Sí? Ya saben para qué sirve el tracto de Lissauer, ¿verdad? Para hacer consciente la vía, dos segmentos medulares hacia arriba y dos segmentos medulares hacia abajo. Por si esa médula espinal se le daña el espinotalámico lateral,
gracias al tracto de Lissauer, la información se sigue enviando a ese segmento medular, a pesar que tenga dañada la vía espinotalámica, ya que existe nuestro famoso tracto de Lissauer. ¿Ok? Entra por el asta anterior y hace sinapsis con la primera, con la cuarta y con la quinta lámina de Rexach, igual que el espinotalámico anterior, ¿verdad? Y sigue su recorrido por la comisura gris anterior, ya sabemos que la comisura gris anterior porque se les había explicado, se decusa hacia contralateral y se dirige hacia el cordón lateral contralateral para formar la vía espinotalámico anterior. Ahora subimos de forma ipsilateral y al subir de forma ipsilateral, ¿verdad? Llegamos a este punto, que sería un corte de bulbo sensitiva baja en este caso. ¿Y qué es lo que va a suceder? Van a pasar las fibras por acá. Recuerden que van a pasar las fibras para ayudar a formar el menisco espinal. Ayuda a formar el menisco espinal. Porque el menisco espinal está formado por ¿qué cosa? Espinotalámico anterior, espinotalámico lateral y espinotectal. ¿Sí? Entonces sigue subiendo ahora a nivel del puente y ayuda a formar, pasa por aquí para formar lo que es el menisco espinal. Ahora pasa a nivel de mesencéfalo para ayudar a formar el menisco espinal también, ¿no? Ahora sube y se hace consciente en el núcleo ventroposterolateral del tálamo. ¿Sí? Ahora tenemos acá, esto es un corte transversal o un corte de fleshing de lo que es el cerebro. Pasa por el brazo posterior de la cápsula interna. Sí, este es el brazo posterior, este es el brazo anterior. Pasa por el brazo posterior de la cápsula interna y se dirige por el mismo recorrido. Ya la cápsula interna la pasamos, pasa por la corona radiada, que ustedes ya saben ahorita mismo qué es, y el centro semioval de Fleshing, que ustedes también ya saben qué mismo es. En este caso, si quieres ser más mamador, puedes decir que va directamente al centro semioval de Fleshing del giro postcentral o el área somatosensitiva primaria o área 3, 1 y 2 de Brockman, ¿sí? Que es acá, donde se hace consciente todo, ¿sí? Que es donde va a terminar, de hecho, la vía espinotalámica. En este caso, anterior, lateral. La espinotectal, que es la tercera, las tres mosqueteras para formar lo que es el menisco espinal. Este tiene varios receptores periféricos, ¿sí? Principalmente, ¿cuáles podemos detectar aquí? Meissner, que se encarga para el tacto. Este de acá, que es Pacini, que se encarga para la presión. Discos en Merkel, que se encarga para el tacto. Estos son el órgano tendinoso de Golgi, que se encarga para la propiocepción. Y este es el uso muscular. ¿Sí? Así lo nombra Carpenter. Y ya van a entender por qué son necesarios todos estos de acá. Porque la vía, tal como lo dice, espinotectal, ayuda a los reflejos espinovisuales. Sí, ya vamos a dar un ejemplo de espinovisual. Luego, primera sinapsis en el ganglio de la raíz dorsal, ¿verdad? Comienzan los receptores periféricos de corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Pacini, discos de Merkel, uso muscular que se encarga de uso muscular se encarga de mantener el tono muscular. ¿Y qué es el tono muscular? Ustedes, como ya deben de saber, al menos el doctor Ferretti lo describe como la contracción parcial del músculo, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta que el músculo está como rojito, ¿sí? El tono muscular lo escriben como color rojito y color blanquecino cuando no hay buen tono muscular. Si hay una contracción parcial o cuando hay una contracción muy fuerte, ¿qué necesita el músculo para contraerse? Oxígeno. ¿Y el oxígeno por dónde viene? Por las arterias, ¿verdad? Proviene por la sangre. Es por eso que el músculo se vuelve rojo, ¿sí? Entonces, ese tono muscular se lo representa como rojo porque es una ligera contracción muscular, ¿no? Contracción muscular parcial, que obviamente va a necesitar oxígeno y por lo tanto sangre. Por eso va a estar levemente rojito, ¿sí? Sino que algunas personas lo suelen confundir. Y el órgano tendinoso de Golgi, ¿verdad? Que se encarga principalmente de estar en los tendones y ligamentos para detectar. Ustedes ahorita mismo cierren sus ojos y muevan sus manos, ¿no? Pónganla detrás de la espalda sin verla. Y ustedes, al mover los dedos, van a poder saber qué dedos están moviendo porque detectan la propiocepción. Y esta propiocepción es captada gracias a los órganos tendinosos de Golgi, ¿ok? Igualmente, la vía espinotectal no se encarga principalmente de eso, ¿no? Sino que estos receptores periféricos ayudan de alguna u otra forma en los reflejos espinovisuales. Entonces, receptores periféricos hace su primera sinapsis en esta cabeza del delfín, que es básicamente el ganglio de la raíz dorsal que está compuesta por neuronas segundipolares, van a dirigirse, ¿ok? Y van a entrar al fascículo Lissauer. Por lo tanto, van a subir dos segmentos hacia arriba y van a descender dos segmentos hacia abajo, ¿no?
entra al asta posterior y una vez entra al asta posterior hace sinapsis en la lámina número 1 de Rexet, hace sinapsis en la lámina número 5 de Rexet y hace ahora una decusación. Si se dan cuenta, se dirige por la comisura blanca anterior ahora. ¿Sí? Comisura blanca anterior. Para decusarse, se decusa, si ven, comisura blanca anterior, se decusa hacia el contralateral, específicamente al cordón lateral, contralateral. Valga la, se aparece trabalenguas, ¿no? Forman lo que es la vía, ¿no es cierto?, espinotectal a nivel del cordón lateral y sube de forma ipsilateral. Entonces, esto es una imagen de médula espinal, están las diapositivas del Dr. Meiner, sube por acá, este sería el tracto espinotectal, sube de forma ipsilateral, ya que se ha decusado, ¿verdad? Entonces sube y ayuda a formar lo que es el hemisco espinal, ¿verdad? Pasa a través de bulbo, todo el bulbo, y ayuda a formar el hemisco espinal junto al espinotalámico lateral y anterior, ¿ok? Sube a nivel de puente y ayuda a formar el hemisco espinal a nivel de puente, sube de forma ipsilateral. Sube de forma ipsilateral, llega a mesencéfalo y ayuda a formar el hemisco espinal a nivel de mesencéfalo. ¿Sí? Y finalmente, del hemisco espinal, la espinotectal llega a los colículos superiores o tubérculo cuadrigémino superior, que básicamente están en total relación con lo que es la vía visual, ¿no? ¿Ok? Por lo tanto, al hacer sinapsis con el colículo superior que está en relación con la vía visual, eso tiene sentido que haga reflejos espinovisuales, ¿no es así? ¿Qué reflejos espinovisuales, por ejemplo? Ya les voy a poner un ejemplo clásico. Tengo un momento, les comparto pantalla por acá. Recuerden que si no entienden, igualmente me lo pueden decir, ¿no? Por ejemplo, un reflejo espinovisual, imaginemos que tenemos acá a Juan, ¿no? Vamos a mirarle las pupilas. ¿Sí se dan cuenta de cómo están sus pupilas? Mióticas, ¿verdad? Están no dilatadas. ¿Ok? Y está totalmente normal, Juan. Pero ¿qué sucede? A Juan, alguien le va a lanzar lo que es un balde de agua caliente. ¿Ok? Agua hirviendo. Y esta agua hirviendo, ¿qué es lo que va a suceder? Obviamente le va a causar en primer lugar dolor, ¿verdad? Y quemaduras de tercer grado a lo mejor. Pero ese dolor es lo que va a permitir que Juan, en primer lugar, tenga un reflejo espinovisual, que es básicamente dilatar las pupilas debido al dolor, o debido en este caso al estímulo, porque el dolor es un estímulo. Debido al estímulo, hemos tenido un reflejo espinovisual, ¿se dan cuenta? Otro estímulo que podemos tener, espinotectal, por ejemplo, es cuando nosotros estamos acorralados y un ladrón se está escondiendo. Lo queremos buscar a como dé lugar a ese ladrón en la oscuridad, ¿verdad? Entonces necesitamos enfocar nuestros ojos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El estímulo principal es el miedo que sentimos por el ladrón, ¿verdad? Entonces, ese estímulo principal va a generar una respuesta espinovisual, generando así midriasis, ¿verdad? O dilatación de las pupilas. ¿Ok? Ese es el ejemplo más común como reflejo espinovisual. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Vamos a ver con la siguiente vía. Esperen. Tenemos la siguiente vía. La siguiente vía es la espinocerebelosa anterior o haz larga o haz de Gowers, ¿sí? Haz de Gowers, por lo general el Dr. Miner lo toma bastante. Entonces, pilas. O sea, lo toma por ese nombre. Espero su examen no sea oral. ¿Qué tenemos? El haz de Gower o la espinocerebelosa anterior, las espinocerebelosas les encanta bastante tomar, comienza por receptores periféricos, ¿verdad? Así mismo. Comienza por, en este caso, órgano tendinoso de Golgi y comienza por lo que es el uso muscular. Hace sinapsis en el ganglio de la raíz dorsal, se dirige hacia acá y entra al fascículo de Lissauer. Por lo tanto, desciende dos segmentos hacia abajo medulares y asciende dos segmentos medulares hacia arriba, ¿no?
Luego entra lo que es el asta posterior, ¿verdad? Entra el asta posterior. Y una vez entra el asta posterior, hace sinapsis ¿a dónde? Hace sinapsis con el núcleo o la lámina de Rexec número 5, número 6 y número 7. Para luego decusarse por la comisura blanca anterior, ¿sí? Comisura blanca anterior. ¿Y qué es lo que sucede? Se decusa de una vez, miren. Comisura blanca anterior se decusa hacia el cordón lateral, ¿sí ven? Del lado ya contralateral, porque ya se ha decusado. Forma lo que es en la sustancia blanca de la médula espinal, forma lo que es la vía espinocerebelosa, ¿verdad? En este caso, la que estamos viendo ahorita es la anterior. Ayuda a formar la haz espinocerebelosa anterior o haz de Gowers y ahora sube de forma exilateral. Estaría acá, ¿verdad? Sube de forma exilateral y una vez sube de forma exilateral, pasa por aquí, pasa por la médula oblongada, ¿sí? Pasa por aquí. Y se dirige, pues, sigue subiendo de forma exilateral a nivel de puente, también pasa a nivel de puente, sigue subiendo de forma exilateral. Y aquí es importantísimo, este es un corte de puente a nivel de emergencia del trigémino. Si ven esta rama acá, que está marcado con el número 10, esa es la emergencia del trigémino, el nervio trigémino. ¿Ok? Sube de forma exilateral, el espinocerebelosa o haz de Gowers, y a nivel de acá, si se dan cuenta, 5 y 6, el 5 es el núcleo motor del trigémino, el 6 es el núcleo principal del trigémino, aparece por acá lo que es el haz de Gowers. Y justo entre los núcleos del trigémino, el motor y el principal, va a ejercer una decusación. Y esta decusación del haz de Gowers se decusa, ¿verdad? Se decusa el haz de Gower a nivel de un corte de puente, a nivel de la emergencia de trigémino, en relación con el núcleo motor del trigémino y el núcleo principal del trigémino, se decusa y entra, ¿adivinen dónde? Al pedúnculo cerebeloso superior, en este caso contralateral, porque se está decusando la vía, ¿no? Ahora sube de forma exilateral a través del pedúnculo cerebeloso superior y se acuerden que les dije que los pedúnculos conectaban las estructuras con el cerebelo, pues sube la vía de forma exilateral y hace sinapsis más bien con la corteza del cerebelo, ¿no? Si queremos dividirlos por lobulillos, específicamente hace sinapsis con el lobulillo número 1, número 2, número 3 y número 4. Si queremos dividirlos por una relación topográfica anatómica, básicamente hace sinapsis en el lobulillo central y el culmen, ¿sí? Recuerden que el lobulillo central está conformado por el lobulillo número 1, número 2 y número 3, y el culmen está conformado por el número 4 y 5, ¿ok? Sin embargo, solo hace sinapsis con la porción del 4, no con el 5. Entonces es bonito describir los lobulillos por números en lugar de topográficamente. Sí, porque las vías son más microscópicas. Luego tenemos la haz espinocerebelosa posterior o haz corta o haz de Fletching. ¿Sí? Comienza así mismo, ¿no? Comienza así mismo. Comienza por receptores periféricos, ya saben cuál es este, ¿no? Órgano tendinoso de Golgi, uso muscular, primera sinapsis, el ganglio de la raíz dorsal, donde hay neuronas segundipolares. Sigue avanzando, ¿y qué es lo que sucede? Entra el fascículo Lissauer y envía fibras hacia dos segmentos hacia arriba y dos segmentos hacia abajo. ¿Sí? Entra el asta posterior y hace sinapsis, ¿en dónde? Hace sinapsis en justo hace sinapsis en la lámina de Rexec número 6, pero según Afifi menciona que es en la lámina número 5 y 6. ¿Ok? Ojo, cuidado. ¿Sí? En la lámina número 6, ¿verdad? Que es donde hace sinapsis realmente. ¿Sí? La espinocelulosa posterior está acá. Hace sinapsis ahí, pero eso no es todo. Sino que más bien, sí, si ven este núcleo dorsal de Clark, también hace sinapsis con la séptima lámina de Rexec. Específicamente hace sinapsis con el núcleo torácico dorsal o núcleo dorsal de Clark. ¿Ok? O incluso se lo conoce como núcleo dorsal de Stilling-Clark. ¿Ok? Entonces, hace sinapsis con el núcleo dorsal de Clark. ¿Y qué es lo que sucede? Inmediatamente salen unas fibras del núcleo dorsal de Clark, que es la vía básicamente que se continúa,
se continúa, se da la vuelta de forma homolateral, se dice esto, es decir, se regresa de forma homolateral, y si se dan cuenta, forma el fascículo o la vía espinocerebelosa posterior en el cordón lateral homolateral, porque es del mismo lado de donde vino la vía, ¿verdad? Entonces ahora que forma en el cordón lateral la vía, sube de forma exilateral, y al subir de forma exilateral, si ves, aquí está, sube de forma exilateral, va a llegar y pasar por lo que es el tallo, ¿verdad? Esto es un corte de bulbo, pasa por el pedúnculo cerebeloso inferior a nivel de bulbo raquídeo y directamente adivinen dónde pasa. A lo que es el cerebelo. Específicamente va a pasar por la vermis, que es toda esta porción de acá, la vermis del cerebelo, y también va a pasar por lobulillo número uno, el número 2, el número 3 y número 4, ¿ok? Además de hacer sinapsis en el lobulillo paramediano del cerebelo. ¿Ok? Recuerden que el número uno, número 2 y número 3 hace referencia topográficamente al lobulillo central y el lobulillo número 4 hace referencia a una parte de lo que es el núcleo culmen. Núcleo culmen, cualquier cosa hable. Al lobulillo culmen. ¿Sí? Y obviamente también hace sinapsis en el lobulillo paramediano. ¿Sí? La vermis en toda su extensión, tanto rostral, caudal y ventral. ¿Ok? Rostral es la porción que está más anterior, ventral es la porción que queda por acá y la caudal es toda la posterior. ¿Sí? ¿Para qué se encargan las vías de la espinocerebelosos, Ricardo? Principalmente, hagan de cuenta, ¿ok? Imagínenselo. Se encarga de lo que es la propiocepción inconsciente. ¿Sí? Un claro ejemplo de propiocepción inconsciente que podemos dar nosotros es cuando estamos caminando, como les mencioné, ¿verdad? Estamos tan distraídos con el teléfono y estamos caminando y por propiocepción inconsciente sabemos que estamos moviendo las piernas porque estamos caminando, ¿verdad? Sí, pero eso es algo que ya lo estamos realizando de forma como de costumbre. Eso sería la propiocepción inconsciente. Sí, eres inconsciente que lo estás realizando. ¿Sí? O por ejemplo, cuando cerramos los ojos, ¿sí? Tú cierras los ojos, ¿verdad? Y se acuerdan que yo les había puesto como ejemplo la propiocepción consciente, que nosotros somos conscientes, gracias a la propiocepción consciente, que estamos moviendo tal dedo sin verlo, gracias a que propiocepción consciente, ¿verdad? Ahora, gracias a la propiocepción inconsciente, nosotros podemos saber en dónde están nuestras partes del cuerpo. ¿Sí? Gracias a la producción inconsciente, yo soy consciente. a- vale, suena raro, ¿verdad? Pero gracias a la perfección inconsciente, yo soy consciente en dónde están mis piernas ahorita mismo, en dónde están mis manos ahorita mismo. ¿Ok? Gracias a eso, yo soy consciente que mis piernas están abajo y ahorita estoy hablando por teléfono y puedo estar caminando. ¿Sí? Esa es la perfección inconsciente. Espero haberme hecho entender igual. ¿Sí? ¿Todo comprendido hasta ahí, chicos? ¿Sí? ¿No quieren algún otro ejemplo tal vez? Sí, todo comprendido. Ese es el ejemplo clásico. Sí, todo está bien. Ok, perfecto. Ok, igualmente aquí nos faltan las vías ascendentes. Entonces, descendentes, perdón, porque estamos viendo ahorita las ascendentes. Un momento, déjame contestar un mensaje. Esperen un momento. Esperen. Ok, perfecto, chicos. Ya contesté el mensaje, perdón, ¿sí? Proposición inconsciente, ¿saben? También, por ejemplo, la proyección inconsciente nos ayuda a saber los que son los reflejos, ¿verdad? Ustedes han escuchado del reflejo patelar, o si quieren, búsquelo ahorita mismo en Google, el reflejo patelar, ¿no? Gracias a lo que es el arco reflejo y gracias a la proposición inconsciente, yo sé que me están realizando un reflejo patelar, ¿verdad? Imaginemos que tenemos los ojos cerrados. Me realiza un reflejo patelar, ¿verdad? De forma correcta. Gracias al arco reflejo y las fibras de propiocepción, en este caso la vía espinocerebelosa anterior y vía espinocerebelosa posterior, yo soy consciente que se está moviendo mi pie, ¿verdad?
Yo soy consciente. Eso es un ejemplo claro. Se está moviendo mi pierna. ¿Sí o qué? Se está moviendo mi pierna y esto es debido a que me están tomando los reflejos. No es un movimiento que yo estoy deseando. ¿Se dan cuenta? Yo no soy consciente de ese movimiento porque yo no lo estoy haciendo, sino más bien me están haciendo un reflejo. Yo con los ojos cerrados, yo sin saberlo, me hace el reflejo patelar, se mueve mi pierna. ¿Y cómo yo sé que se está moviendo mi pierna? Gracias a mi propiocepción inconsciente, gracias a los receptores periféricos propioceptivos, como lo es el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. ¿Sí? Ese es el ejemplo estrella, estrella, ¿sí? Estrella. Este es el fascículo cuneo-cerebeloso, también se encarga de la propiocepción inconsciente, ¿sí? Es lo mismo. Sino que bueno, este va a nacer a partir del núcleo cueniforme accesorio. Esto es un corte de bulbo a nivel de decusación motora, ¿verdad? Bulbo cerrado a nivel de decusación motora. Van a ser la vía cuiniforme, van a ser del núcleo cuiniforme accesorio, van a ser por ahí, sube a partir del bulbo y hace sinapsis a nivel de bulbo sensitiva alta con el núcleo accesorio cuiniforme. Sigue subiendo, este es un bulbo sensitiva baja, sigue subiendo, ahí así mismo por el núcleo accesorio cuiniforme, hasta que llega al pedúnculo cerebeloso inferior. Asciende por el pedúnculo cerebeloso inferior y adivinen a dónde va, al cerebelo. Y hace sinapsis con estos núcleos. El núcleo dentado, el núcleo del fastigio y el núcleo globoso, que son estos acá, ¿no? Y este acá es el núcleo emboliforme. Sí, recuerden que el núcleo emboliforme más el globoso conforman un solo núcleo que es el núcleo interpuesto, ¿ok? Hace sinapsis a nivel de allí. Luego, también hace sinapsis, o llega, mejor dicho, aparte de lo que es la corteza cerebelosa, ¿no? Específicamente, ¿dónde, chicos? Llega al cerebelo, específicamente al lobulillo número 5, que recuerden que es parte del culmen. Sí, nada más. Entonces, Ricardo, la vía cuneo-cerebelosa se encarga de la propulsión inconsciente y también se encarga para la coordinación de movimientos de forma ligera. Correctísimo, correctísimo. Coordinación de movimientos, ¿qué quiere decir? Que tú coordinas movimientos. Un ejemplo coordinado de movimientos es cuando tú abres la mano derecha la abres del todo y la izquierda pues la cierras en forma de puño. Y entonces tú haces este movimiento constante en forma de juego. Ahora la derecha la cierras en forma de puño y la izquierda la abres. ¿Ok? Ahora la izquierda la cierras en forma de puño y la derecha la abres. ¿Ok? Y haces este jueguito. Intercambiando cierra y abre. Esto es coordinación de movimiento. ¿Sí? Que gracias a la vía coiniforme. ¿Sí? Y a propiocepción inconsciente también es gracias a la vía coiniforme. Este es el fascículo espino-olivar. Espino-olivar, como tal, se encarga de reflejos espino-auditivos. ¿Ok? Ya van a ver por qué. Comienza con el órgano tendinoso de Golgi, primera sinapsis en el ganglio de la raíz dorsal, avanza por aquí, atraviesa el fascículo Elisauer y entonces por lo tanto va dos segmentos hacia abajo y dos segmentos hacia arriba, ¿no? Correctísimo. Entra al asta posterior y va a hacer sinapsis en qué láminas de Rexen. En la lámina de Rexen número 6 y inmediatamente ¿qué es lo que hace? Pasa por la comisura blanca anterior, ¿ok? Y se decusa hacia el cordón contralateral, ¿sí? Llega el cordón posterior o cordón dorsal contralateral para formar así, ¿qué cosa? Formar así lo que es esta vía, la espina olivar. Llega por acá. Y llega por acá, justo en este punto, en lo que respecta a la sexta lámina de Rexen, se divide. Se dan cuenta que aquí hay dos vías ahora. Y hace sinapsis por acá. En la cordón lateral del lado contralateral. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Hace sinapsis en núcleos y láminas desconocidas. Ya, esto es literatura antigua según Carpenter, ¿ok? Según Afifi, es lámina número 6. Y sale una tercera, que esta se decusa a sí mismo por la comisura blanca, en este caso anterior, se decusa y llega a lo que es el cordón anterior contralateral. ¿Sí se dan cuenta? Y cada una de estas va a formar vías diferentes. Esta va a formar la vía espinolivar posterior, esta va a formar la vía espinolivar original, que también es conocida como lateral, y esta es la espinolivar anterior. ¿Ok?
la espinolivar anterior, ya saben, asciende ahorita sí de forma exilateral después de haber decusado, y ahora hace sinapsis, adivinen dónde. El núcleo olivar inferior, que es este que parece gusano, hace sinapsis ahí, hace sinapsis en el núcleo olivar dorsal, que son estos que están marcados acá. Miren, este es acá, este, y este verde acá, que son dorsales. Y también estos que están marcados aquí son accesorios. Por lo tanto, son accesorios, o como están más cercanos a la línea media, también se los conocen como núcleos olivares mediales. ¿Ok? Hacen sinapsis ahí. Ahora el fascículo espinolivar posterior. Subimos acá el espinolivar posterior, que comienza desde el cordón dorsal contralateral, asciende de forma exilateral y llega inmediatamente a hacer sinapsis al complejo olivar inferior, luego hace sinapsis con el núcleo coiniforme delgado, ¿sí? A nivel de bulbo sensitiva alta, sube de forma exilateral y al subir de forma exilateral hace sinapsis en el núcleo olivares mediales, núcleo olivar inferior y núcleo olivar dorsal. ¿Sí? Fascículo espinolivar original o lateral, ya saben, se decusa y llega al cordón lateral contralateral y justo aquí hace sinapsis, ¿verdad? Forma la vía espinolivar original y sube de forma exilateral. Y al subir de forma exilateral, ¿qué es lo que hace? Hace sinapsis por el complejo olivar inferior, de complejo olivar inferior se decusa y va al siguiente complejo olivar inferior, pero contralateral. Y de este complejo olivar inferior contralateral, sigue subiendo de forma ahora ipsilateral, sube y llega a lo que es la corteza del cerebelo, o al menos así lo define la literatura. ¿Ok? Ahora tenemos el siguiente fascículo, que es el fascículo espinoreticular. El fascículo espinoreticular nace a partir de el asta posterior. ¿Ok? Asta posterior. Nace a partir del asta posterior, ¿sí? Quiere decir que no entra. Nace a partir del asta posterior. Nace a partir del asta posterior. ¿Y qué es lo que hace? Se dirige por la sustancia gris y comienza a tirar dos tipos de fibras para formar dos vías diferentes. ¿Ok? Recuerden que es espinoterreticular. Miren, tira unas fibras para el cordón lateral homolateral y tira una fibra para el cordón anterior homolateral. Porque quiere decir homolateral, que es del mismo lado. Ahora, la espino reticular, ya que ha formado en estos dos lados, en estos dos cordones, suben ambas de forma ipsilateral y al subir ambas de forma ipsilateral hacen sinapsis en la formación reticular de la médula oblongada, sube ahora de forma ipsilateral, no sin antes recordar que la formación reticular se encarga de el sueño y la vigilia, ¿verdad? Sube ahora de forma ipsilateral, ¿verdad? Y recuerden, formación reticular, ¿qué hay aquí adentro de la formación reticular? Núcleos, pero hay un núcleo importantísimo, recuerden. Entonces la formación reticular va a ser sinapsis con los núcleos de la formación reticular y el núcleo gigantocelular reticular. Y ahora sí, sube de forma inmediata, de forma ixilateral. Sube de forma ixilateral, ahora a nivel de puente, ¿qué es lo que tenemos? Va a llegar, adivinen dónde. Va a llegar ahora a la formación reticular para mediana pontina, que es importante para la mirada conjugada, que está acá, y acá con naranja está la formación reticular. ¿Ok? Hace sinapsis con cada uno de esos núcleos y se acabó la vía espinoreticular. ¿Sí? Sí, Entonces, perfecto. Seguimos. Vías descendentes. Vamos con una vía más chill y es la más importante semiológicamente hablando, ¿ok? Entonces, me faltó el ejemplo de fascículo de explicar la función espinoreticular. Su función principal es conectar las formaciones reticulares entre sí, para modular así el sueño y la vigilia y también modular lo que es, pues, el dolor y temperatura. ¿Sí? En cambio, el ejemplo que les voy a poner del espino olivar quiere decir que se encarga de captar o de realizar reflejos espino auditivos, ¿sí? Por ejemplo, si tú escuchas algo, ¿ok? ¿No les ha pasado que ustedes escuchan, por ejemplo, imagínense, están durante la noche, están en el Guasmo Sur, luces apagadas, se ha ido la luz en todo ese sector, ¿sí? Imagínense, cierran los ojos durante 3 segundos y escuchan ustedes unos pasos. Y luego a su izquierda escuchan balazos, muchos balazos, pum, 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 a su izquierda. Tú inmediatamente vas, tu cabeza no les ha pasado que por reflejo, ojo, reflejo espinovisual,
reflejo espino-auditivo. Por reflejo espino-auditivo, porque oyes balazos, tú mueves la cabeza y tus ojos también para ver hacia dónde están disparando y ver qué tan peligroso es eso, ¿no? Entonces, eso es un claro ejemplo de reflejo espino auditivo, reflejo espino olivar, ¿no? Básicamente tienes un estímulo auditivo y eso va a permitir que tu cabeza se dirija hacia el estímulo auditivo y tus ojos también se muevan hacia el estímulo auditivo, ¿no? Ok, esa es su función principal. Vías descendentes. Recuerden que podemos hacer una clase de casos clínicos específicamente, pero necesitan saberse las vías. La vía corticoespinal o haz de Torque, ¿ok? Comienza, ustedes ya saben, espero hayan visto la clase de topografía, o al menos el doctor Maynard se les haya dado, comienza justo en el tercio superior del giro precentral, ¿ok? O también conocido como el tercio superior del área motora primaria, ¿sí? Giro precentral. Si observamos con un microscopio, podemos observar que realmente la vía corticoespinal nace a partir de la capa ganglionar o capa piramidal interna, o como a todos los doctores mamadores les gusta decir, se origina en la quinta capa de las células gigantopiramidales de Bex. ¿Ok? De estas células que parecen pirámides. ¿Ok? Nace de ahí y a partir de estas neuronas en forma de pirámides que son gigantes, ¿verdad? Nacen estas fibras nerviosas que descienden por el centro semioval de Fleming, la corona radiada que ustedes ya saben. Si quieres ser más mamadores, centro semioval de Fleming del giro precentral, corona radiada, y luego descienden por la cápsula interna, por el brazo posterior, ¿ok? Un detallito importantísimo que le encanta a la doctora Regato que le digan es que se dirigen por el brazo posterior en la porción más anterior de la cápsula interna. La porción más anterior del brazo posterior de la cápsula interna. Si ven, este es un esquema de la cápsula interna, brazo posterior, se dan cuenta que a comparación de las fibras con número 4, que es las fibras talamocorticales, queda más anterior en el brazo posterior el tracto córtico-espinal. Ya, eso es importantísimo que digan. Entonces, el tracto córtico-espinal se dirige por el brazo posterior de la cápsula interna en su porción más anterior, ¿no? Porción más anterior. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Va a descender por la misma forma, desciende de forma ipsilateral, y al descender de forma axilateral, debajo del cerebro tenemos en primera instancia el mesencéfalo, ¿no? Esto recuerden que es el pedúnculo cerebral y se divide en todas estas porciones de acá. Baja por aquí de forma axilateral y va a bajar por el pedúnculo cerebral. Específicamente en la porción intermedia, se pueden dar cuenta. Esto que está marcado con verde dice tracto corticoespinal, está en la porción intermedia del pedúnculo cerebral. Entonces desciende de forma axilateral en la porción intermedia o media del pedúnculo cerebral. ¿Sí? Ahora desciende de forma exilateral asimismo, llegamos a puente, desciende de forma exilateral y justo aquí hay una relación súper importante. Podemos decir que la vía corticoespinal desciende de forma exilateral en relación con las fibras córtico-vulvares y córticos-pontinas que pasan por acá también, ¿no? En el puente. Desciende de forma exilateral y inmediatamente esto es un corte de bulbo, ¿ok? De bulbo en decusación motora. Bulbo cerrado a nivel de educación, de acusación motora. Si ven, miren, pasa por acá la vía córtico-espinal, miren, y se decusa en la decusación motora de las pirámides vulvares. ¿Ok? Aquí es donde se decusa el córtico espinal. Pero esperen, esta parte de acá que se ha decusado y luego ahora ha bajado de forma exilateral, ¿verdad? Se decusa de forma contralateral y desciende de forma exilateral, pues es el fascículo córtico espinal lateral. ¿Sí? Que tiene un 90% de las fibras. Ahora tenemos el fascículo córtico-espinal, otras fibras del fascículo córtico-espinal, que este de acá, por ejemplo, es el fascículo córtico-espinal anterior. Este de aquí no decusa en las pirámides vulvares, sino que decusa en la médula espinal. Ya lo vamos a ver más adelante. Decusa poco a poco. Lo que quiero que sepan que a partir de esta rama, que es la fibra córtico-espinal, nace el fascículo córtico-espinal anterior, otorgando un 8% de sus fibras para formar el fascículo córtico-espinal anterior o haz de Torque, ¿ok? Como vimos al inicio. Luego la fibra córtico-espinal va a tirar otras fibras
que va a ser el fascículo de Barnes. Este de acá desciende de forma ipsilateral, nunca decusa a nivel de la decusación motora y nunca, nunca, nunca en los nunca va a decusar, pero la vía corticoespinal va a otorgar un 2% de las fibras para que éste descienda de forma ipsilateral. ¿Ok? La principal y la más importante, que es la vía corticoespinal lateral, que es la que decusa a nivel de la decusación motora de las pirámides vulvares, va a descender por la médula espinal, ¿verdad? Y adivinen qué, forma el fascículo corticoespinal lateral en toda la médula. Inmediatamente entra por el asta posterior y hace sinapsis con las láminas motoras de Rexet, que es la número 4, número 7 y número 9, ¿verdad? Láminas de Rexet. Vamos a hablar con la vía corticoespinal anterior. ¿Se acuerdan que les dije que no decusaba a nivel de bulbo cerrado, a nivel de la decusación motora de las pirámides vulvares? ¿Se acuerdan? Sino que más bien va decusándose poco a poco a nivel de la médula espinal. Miren, miren, miren cómo se va decusando. Si se dan cuenta cómo va tirando fibras hacia el lado, miren. Si se dan cuenta cómo tiran fibras hacia el lado contralateral, va tirando fibras poco a poco. Miren, miren. Entonces podemos decir que se dirige hacia el cordón ventral homolateral de la médula espinal y poco a poco va tirando fibras hacia de forma contralateral al cordón anterior. Miren cómo va tirando fibras acá hasta que finalmente se decusa. Y aquí ya se ha decusado. Es decir, llega al cordón contralateral, el cordón anterior contralateral, en la porción más ventral, cercana a la línea media, ¿no? Entra, ¿verdad? Por el asta posterior, acá está cómo se ha formado la vía con amarillito, entra por el asta posterior y hace sinapsis con la vía, con la lámina recta número 4, número 7 y número 9. Es importantísimo que sepan cuáles son las láminas de Rexet. Corticoespinal lateral 4, 7 y 9, corticoespinal anterior 4, 7 y 9. Está como raro esto, ¿no? Fascículo de Barnes, ese simplemente va a descender, si ven, llega el cordón lateral, homolateral, porque nunca decuse las de Barnes, entra al asta posterior y hace sinapsis en el lámina de Rexet número 4, número 7 y número 9. Ojo al dato. Gracias a estos tres mosqueteros, a la córtico-espinal lateral, córtico-espinal anterior y la vía o el haz de Barnes, se forma la vía motora común. La vía motora común, adivinen dónde van a ser. La literatura menciona que se forma a partir de la asta anterior o se forma por el conjunto de fibras del córtico espinal lateral, anterior y haz de Barnes que nacen a partir de la lámina de Rexet número 4, número 7 y número 9. Pero para el doctor Meiner lo que le importa que digan es o para cualquier doctor, lo que importa que digan es que el conjunto de fibras corticoespinales, tanto anterior, lateral y haz de Bardes, pues se van a juntar y a nivel del asta anterior, que van a ser, porque ya se han juntado a nivel del asta anterior, se han juntado y han formado la vía motora común, que comienza en la asta posterior o en las láminas de Rexet, si quieren ser más mamadores, ¿ok? Hasta la musculatura esquelética. Entonces comienza el asta anterior, sale del asta anterior y se dirige, adivinen dónde, hacia la musculatura esquelética, es decir, hacia los músculos. Sí, esa es la vía motora común. ¿Y el córtico espinal lateral para qué se va a encargar, Ricardo? Va a otorgar movimiento al músculo esquelético de forma lateral, es decir, a las extremidades. Y el córtico espinal anterior, Ricardo, va a encargarse del movimiento de la musculatura axial. Y el fascículo de Barnes, Ricardo, no se sabe muy bien, pero se sabe que otorga movimiento. No se sabe específicamente a qué músculos esqueléticos, a qué lados, pero otorga movimiento, ¿ok? Y la vía motora común, obviamente, va a ser el conjunto de todas las fibras córtico-espinales, por lo tanto, va a otorgar movimiento a toda la musculatura esquelética, ¿no? Ahora tenemos la vía córtico-nuclear o fascículo geniculado. Esta nace a partir del tercio inferior del giro precentral, ¿sí? O motora primaria, que si vemos en un microscopio esto nace a partir de la quinta capa piramidal de Bex, gigantopiramidal de Bex, ¿verdad? Pasa por el centro semioval de Fletching, pasa por la corona radiada y ahora vamos por la cápsula interna. ¿Sí? ¿Pero qué parte de la cápsula interna, Ricardo? Desciende de forma ipsilateral por la rodilla de la cápsula interna, es decir, acá, en la rodilla. La rodilla es el punto de unión entre el brazo anterior y el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Ok? Recuerden que la cápsula interna es más bien un medio de paso de varias fibras. Entonces, pasa por la rodilla de la cápsula interna
lo que es la vía corticonuclear, desciende y, ¿se acuerdan? No, este es el pedúnculo cerebral. Desciende por el pedúnculo cerebral. ¿Pero por qué porción, Ricardo? Desciende por la porción casi medial, ¿sí? O porción medial, si no quieren ser tan específicos, de forma ipsilateral, sigue descendiendo ahora, ¿verdad? Después de haber atravesado el pedúnculo cerebral a nivel de mesencéfalo, y varias fibras a nivel del pedúnculo cerebral se van a decusar. Mira, un par de fibras se decusan hacia el otro pedúnculo cerebral contralateral y ahora estas van a descender de forma ipsilateral. Pero no sin antes saber que a nivel de mesencéfalo, ¿se acuerdan que hablamos sobre unos núcleos del tercer par craneal, verdad? Este es el núcleo del oculomotor y este es el núcleo de Edinger-Westphal que tiene una función parasimpática y el núcleo oculomotor se encarga de inervar los músculos rectos del ojo, ¿verdad? Y el núcleo de Edinger-Westphal, función parasimpática, se encarga de la meiosis o causar la meiosis en, en los ojos, en las pupilas. ¿Ok? La vía corticonuclear se encarga de tirar fibras al núcleo del oculomotor. ¿Sí? Muy bien. Pero bueno, sigamos con la vía. Desciende de forma contralateral, acá, y desciende de forma exilateral acá. Descienden ambas vías, ¿no? Descienden el par de fibras que se contralateralizó, es decir, decusó, desciende ahora de forma exilateral y pasa también por el pedúnculo cerebral inferior, ¿no? Pedúnculo cerebral, perdón, pedúnculo cerebral. Esto es un corte de mesencéfalo a nivel de colículos inferiores. Ok, pasa por acá y si se dan cuenta que baja justo por la porción casi medial o intermedia, si querés decir, el par de fibras. Y por acá desciende de forma exilateral la única fibra que no decusó, ¿verdad? Desciende de forma exilateral en el pedúnculo cerebral, porción intermedia. ¿Ok? Estas fibras son importantes porque si se dan cuenta que a nivel de mesencéfalo, colículos inferiores, están estos puntos marcados. Este es el núcleo troclear o patético o el núcleo del cuarto par craneal. Estas fibras corticonucleares van a tirar fibras al núcleo del patético o del troclear. Seguimos a nivel de puente, pasan estas fibras de acá corticonucleares a nivel del córtico espinal, córtico vulvaris y córtico pontino, es decir, por acá pasa a través de estas fibras. Y tenemos aquí el núcleo del facial, ¿verdad? Entonces, tenemos que el par de fibras, ojo, miren, el par de fibras que ha acusado, y ahora está del lado izquierdo, va a tirar dos clases de fibras. Va a tirar una rama hacia la porción superior del núcleo del facial y una rama hacia la porción inferior del núcleo del facial. Y la rama que estaba del lado, que nunca decusó, va a tener una rama hacia la porción superior del núcleo del facial, a nivel del puente, ¿verdad? Entonces, la porción superior del núcleo del facial siempre va a tener doble inervación y la porción inferior del núcleo del facial va a tener solo una fibra de inervación. Es importante, ya van a entender esto porque cuando vean casos clínicos. Ahora a nivel del puente, a nivel de emergencia del trigémino, con el 10 vemos aquí la emergencia del trigémino, vemos que este es el núcleo motor del trigémino y este es el núcleo principal del trigémino, ¿no es así? Estas son las fibras corticoespinales, corticovulvares y corticopontinas, que por aquí van a bajar las fibras eh, córtico-nucleares, ¿verdad? Se dan cuenta que esta fibra de acá ya murió. Ahora seguimos simplemente con las únicas fibras que habían decusado anteriormente, ¿verdad? Estas bajan a través del lugar de siempre del puente, junto a las fibras corticoespinales, corticonudulares y corticopuntinas, y van a tirar unas fibras hacia los núcleos del trigémino, hacia el núcleo motor del trigémino y hacia el núcleo principal del trigémino. Ahora descienden de forma exilateral estas fibras y llegan hacia lo que es el bulbo. Y al bajar acá, hacen sinapsis con los siguientes núcleos, chicos. Hacen sinapsis con el núcleo del hipoglósico, que es el doceavo par, núcleo dorsal del vago, que es para el núcleo, es el núcleo donde nace el vago, o el décimo par, y el núcleo solitario, que es donde van a ser el noveno par craneal, y el núcleo ambiguo, que es básicamente la función de varios haces, de varios pares craneales, que es del noveno, décimo y onceavo par craneal. ¿Sí? Entonces podemos decir que hace sinapsis en los siguientes núcleos, el de noveno, el del décimo, el onceavo y el doceavo par craneal. ¿Ok? Vía rubroespinal. Entonces, esta vía de acá que les he explicado, corticonuclear, se encarga de inervar a todos los núcleos de los pares craneales. Quiere decir que se encarga de hacer funcionar u ordenar a través del cerebro que los núcleos de los pares craneales funcionen. ¿Sí? Esa es la función principal. La vía rubroespinal
Imagínense ustedes cuando hacen un curl de bíceps, ¿verdad? Ok, les voy a compartir pantalla por acá porque sí es importante que comprendan esta movida. Ok, esperen un momento, ahí está. Por ejemplo, la vía rubroespinal se encarga de dos cosas principalmente, ¿ok? Se encarga de excitar e inhibir. ¿A quién va a excitar? Va a excitar a los flexores, a los músculos flexores. Y va a inhibir a los músculos extensores. Recuerden que los músculos extensores van a extender el brazo de esta forma, lo extienden, y los músculos flexores se encargan de qué cosa? Flexionar el brazo, ¿verdad? Como cuando haces un curl de bíceps, ¿ok? Entonces, si los extensores están inhibidos y los flexores son los únicos que funcionan, básicamente cuando se piensen en la función de la vía rubroespinal, hagan esto, ¿ok? Como que hacen pepita o hacen la contracción del músculo al momento de hacer un curl de bíceps, ¿verdad? Imaginen eso, ¿ok? Aquí estaría el codo, ¿no? ¿Ok? Imaginen que hagan eso. Esa es la vía rubroespinal, siempre piensen en eso. Ustedes piensan en eso, ah, ok, estoy flexionando el brazo, ¿no? Entonces excita los flexores e inhibe los extensores. ¿Ok? Esa es la función. Ya vamos a terminar, quedan dos vías, creo. Entonces, la vía rubroespinal, sí, a puro ojo, chicos. ¿Ok? Esta es una imagen de que sacaba de Blumenfeld. Primero, mire, dicen que la corteza motora izquierda estimula el núcleo rojo, ¿ok? La corteza motora izquierda va a estimular al núcleo rojo, que está a nivel del mesencéfalo, va a tirar el núcleo del mesencéfalo, la porción magnocelular, ¿sí? Esto según Lateriek. Según magnocelular, va a tener unas fibras que se van a decusar en esta porción de acá del mesencéfalo, que se denomina área de decusación tegmentaria ventral de Forel. ¿Sí? Entonces va a tener unas fibras que se van a decusar en el área tegmentaria ventral de Forel, se decusan las fibras de el núcleo rojo en su porción magnocelular, se decusa, ¿sí? Y desciende de forma inmediata, ¿sí? Desciende de forma inmediata como fascículo rubroespinal. Desciende por el puente, desciende por el bulbo, desciende por el bulbo todavía y llega hasta el cordón lateral, contralateral, valga la redundancia, porque se ha contralateralizado la vía, decusado, ¿verdad? Llega al cordón lateral de forma contralateral, ¿ok? Justo adivinen dónde. Acá, déjenme ver si puedo dibujarlo acá con pluma. Acá debería estar, voy a dibujarlo con rojo, debería estar la vía córtico-espinal. Si se dan cuenta que justo debajo de lo que es la vía córtico-espinal va a colocarse, va a formarse la vía rubroespinal, ¿verdad? Incluso la literatura menciona que la vía rubroespinal entremezclan fibras con la córtico-espinal, ¿ok? Entonces aquí está el rubroespinal y más arribita del cordón lateral se encuentra la córtico-espinal lateral, ¿sí? Luego, si se dan cuenta acá, la rubroespinal forma la vía rubroespinal y va a tener unas fibras que van a entrar por el asta anterior, entran por el asta anterior y hacen sinapsis con la vía, con la lámina de Rexet número 7 y número 6 y número 5. ¿Ok? Entonces ya saben su función. Inhibe lo que son inhibe lo que son los extensores y excita lo que son los flexores. La vía vestíbulo espinal, ¿ok? Va a ser lo contrario. Va a encargarse de qué cosa? Va a encargarse de estimular o excitar los extensores e inhibir los flexores. Esa es su función principal. ¿Dónde va a comenzar? Cerebelo y aparato vestibular se conectan con los núcleos vestibulares. Ah, ¿se acuerdan que les dije que los núcleos vestibulares recibían fibras del cerebelo que se encargaba de la coordinación y para mantener la postura? Y del aparato vestibular o el aparato de Corti que dije que se encontraba a nivel de la tuba auditiva interna, en el oído interno específicamente, que van a enviar unas fibras,
¿ok? El aparato vestibular para formar el octavo par craneal, que es el nervio vestíbulo-coclear, ¿sí? El nervio vestíbulo-coclear se va a conectar con el núcleo vestibular lateral, ¿sí? Y principalmente del complejo vestibular, especialmente el núcleo vestibular lateral, es donde van a nacer la mayor porción de fibras, que van a descender a nivel de lo que es el puente, van a llegar, ¿ok? Van a llegar a descender a través de lo que es el bulbo o la médula oblongada. Luego acá tenemos el núcleo vestibular medio a nivel del bulbo, también va a originar ciertas fibras, ¿ok? Entonces, las fibras del núcleo vestibular lateral desciende de forma ipsilateral por el puente, el bulbo hasta la médula espinal, y las de a nivel del bulbo, el núcleo vestibular medio, va a tirar unas fibras que va a descender hacia lo que es la médula espinal, ¿verdad? Y si se dan cuenta que han formado varias vías, si se dan cuenta, han formado varias vías. Llegan a la médula espinal y forman el fascículo vestíbulo espinal. Pequeña sinopsis, pequeño spoiler, mejor dicho. Se dividen en dos porciones, vestíbulo espinal lateral, que es el que importa, y el medial, que es el que casi no estamos en cuenta. El medial es este de acá, ¿ok? Y el lateral, ojo, cuidado, el lateral estaría por aquí, extendido de esta forma, ¿sí? Pero más ocupa lo que es el cordón, ¿qué? Ocupa lo que es el cordón anterior, ¿verdad? Por eso es que el Blumenfeld lo grafica acá, pero realmente es alargado. Sí, igualmente las vías, el orden somatotópico se lo tienen que aprender ustedes a través de imágenes. ¿Ok? Sí, vestíbulo espinal, ya les dije. Retículo espinal, que es bastante sencillo. En el puente comienza en la forma, a nivel del mesencéfalo. ¿Ok? A nivel del mesencéfalo. Ven, recto espinal, reflejos visuales. Sí, acá está. La vía retículo espinal se divide en dos vías. En la vía retículo protuberencial y la vía retículo vulvar. ¿Sí? Esta es la formación reticular pontina, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la primera vía, la retículo protuberencial, que comienza por la formación reticular pontina a nivel del puente, ¿ok? Y luego esta se dirige, ¿adivinen dónde? Se dirige hacia la médula espinal en al cordón anterior, homolateral, de la médula espinal. E inmediatamente esta vía de acá va a entrar por el asta ventral o anterior de la médula espinal y hace sinapsis en la lámina número 7 y 8 de Rexach. Luego, la segunda porción de la vía reticuloespinal, que es la retículo vulvar, comienza en la formación reticular vulvar, descienden estas fibras a través del bulbo, llegan a la médula espinal, específicamente al cordón anterior, acá, llegan al cordón anterior, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta que llegan la vía retículo vulvar y retículo protuberencial llegan al mismo lugar? Ya, pues, porque es la misma vía, la vía retículo espinal, sino que se divide en dos. Forman el fascículo reticuloespinal junto al retículo protuberencial y el retículo vulvar se suman y forman la vía reticuloespinal en el cordón anterior homolateral, porque nunca se cruzó. Ahora entra la vía reticulovulvar y hace sinapsis en la lámina número 9 de Rexach. Entonces podemos decir que la vía reticuloespinal hace sinapsis entre la asta anterior y hace sinapsis en la lámina número 7, número 8 y número 9 de Rexach. Porque al final de cuentas es una función de ambas vías. ¿Sí? ¿Cuál es su función principal? Ya les dije, ¿no? La formación reticular tiene que ser consciente de la modulación del dolor y la modulación del sueño y la vigilia. La tectoespinal, que se encarga de lo que son reflejos visuales posturales, ¿sí? Tectoespinal se encarga principalmente de reflejos visuales. Si tú ves una movida super lámpara que pasa hacia tu izquierda, tú inmediatamente vas a querer mover hacia allá, ¿verdad? O por ejemplo, si pasa una gaviota volando enfrente a tus ojos a gran velocidad y se dirige hacia tu derecha, tú por reflejo, por la vía tectoespinal, por reflejos visuales, vas a querer mirar hacia la derecha, ¿verdad? Gracias a la vía tectoespinal, ¿no? Posturales, porque van a tener cierta inervación hacia lo que son los músculos larguísimos de la espalda para mantener la postura. ¿Ok? Esto de forma inconsciente, gracias a la vía tectoespinal, mantenemos la postura. ¿Sí?
Dos funciones. Realmente no es importante para la clínica, así que para los que ven con el doctor Barberán, con el doctor Nieto, en lo que es macropráctica, y la doctora Regato en macropráctica, no les va a servir de mucho esto, pero para macroteoría sí les va a servir full, y también para ciertas partes de histología. Sí, depende con quién vean. Entonces, ¿dónde comienza el tecto espinal? Comienza en la capa profunda del colículo superior o tubérculo cuadrigémino superior a nivel de mesencéfalo. Sí, mesencéfalo, que es un corte de mesencéfalo a nivel de colículos superiores, ¿no? Valga la redundancia. Viene la vía por acá y según la Target y según Carpenter, ¿qué te menciona? Blumenfeld aquí tiene algo actualizado, pero según Carpenter te menciona que se decusa por la área tegmentaria dorsal, es decir, por acá atrás se decusa. Pero según Blumenfeld, que es literatura actualizada, dice que se decusa en la área tegmentaria ventral. Entonces depende de cómo ustedes quieran citar la literatura realmente. Entonces se decusa, sigue descendiendo ahora de forma contralateral, llega al puente, ¿verdad? Y justo al llegar al puente, ¿qué es lo que sucede? Llega al puente el tracto tectoespinal, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Va a descender por todos los niveles, a través del fascículo longitudinal medial. ¿Se acuerdan que se los marcamos a nivel de todas las placas? Ya. Entonces la vía tectoespinal va a bajar a nivel del fascículo longitudinal medial. Va a tirar fibras al fascículo longitudinal medial y sigue bajando al siguiente fascículo longitudinal medial, que está a nivel de bulbo, y ahora va a bajar hacia el cordón medular, específicamente la porción anterior, ¿sí? Homolateral en este caso, porque se ha acusado super antes, y acá todo este trayecto ha sido ixelateral, llega el cordón anterior homolateral, ¿sí? A pesar de la acusación, llega acá el cordón anterior, y adivinen dónde hace sinaxis. Entra al asta ventral y hace sinaxis con la lámina de Rexach número 8, número 7 y número 6. ¿Ok? Y además hace sinapsis con las motoneuronas gamma y alfa, es decir, que hacen sinapsis también con la lámina de Rexach número 9. ¿Ok? Y luego, ¿qué es lo que sucede? Se devuelve la vía, sale por el asta anterior para dirigirse a los músculos efectores. ¿Ok, chicos? Y esta ha sido absolutamente toda la clase de vías. ¿Ok? Repásenla. Todo bien. Espero haya quedado todo comprendido, ¿sí? Esto creo que está Iván. Sí, ¿Y comprendieron todo? ¿O están un sí. poquito perdidos? Sí, yo Estaba sí un un poco poquito perdido, perdido. pero ya se Tus, estudia. dale, mi rey. Créanme que les va a salir súper full esta clase, ¿ok? Les va a salir súper full. Porque van a encontrar, abran el Carpenter y se van a dormir. ¿Sí? Entonces, bueno, chicos, ya les paso la Ya, grabación ya mismo, ¿sí? Cuídense. Ya termina la reunión para ustedes. ¿Sí? Y ya, muchas gracias por gracias. estar acá. No se preocupen. Ah, Nos Ricardo, vemos. una pregunta. ¿Tienes una pregunta? Este, Dime. lo de la ley de Chipault, o sea, dije, podrías explicar así rapidísimo. O si no, ya lo veo mañana. Esto, sí, veré mañana porque tengo que estudiar, mi rey. Dale, dale. Dale, Sí, entonces, cuídate, cuídate. escríbeme por chat y yo te intento explicar eso, ¿ya? Ya, gracias, muchas gracias. Dale. Deja grabar. Nos vemos, chicos. Cuídense.